Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy, 16 de febrero, es San Pánfilo de Cesarea. Luego le cuento quién era y tal, y por qué Pánfilo tiene el nombre que tiene. Lo que pasa es que no deja de ser llamativo que Pedro Sánchez haya escogido el día de San Pánfilo para hacer dos anuncios relevantes. Uno es el de que va a construir no sé cuántos miles de viviendas más. José María Francas, que lleva la cuenta, dice que es la 18ª vez que hace un anuncio de creación de viviendas. Anuncios para pánfilos. Segundo, y este tiene más enjundia, la creación de un fondo soberano que se va a llamar España Crece y que básicamente consiste en allegar dinero para, a través del Instituto de Crédito Oficial, meterse en empresas españolas. Lo interesante es que es dinero de fuera, o sea, él lo pide a Úrsula, tía Úrsula se lo da y él juega con el asunto. Es muy interesante porque es el perfecto ejemplo de cómo una buena idea en las manos equivocadas puede convertirse en una monstruosidad. En Europa hay un fondo soberano que básicamente es un asiento de dinero del Estado, ¿verdad?, para moverlo. Un fondo soberano extraordinario que funciona muy bien, es uno de los mayores del mundo, que es el Fondo Soberano Noruego. Noruega tiene dos fondos soberanos, uno que hizo en los 60 para pagar las pensiones y otro, me parece que de los 90, creo recordar, que es cuando empezaron a producir petróleo y gas a mansalva y entonces dijeron, bueno, pues todo lo que ingresamos con el petróleo y el gas del país lo metemos aquí. Y ese dinero lo utilizamos para moverlo por el mundo y sacar más dinero con el que pagar las pensiones, la educación, la sanidad y todas esas cosas, en lugar de tener a la pitonisa Lola sangrando al personal a base de bien. Petróleo y gas. España tiene las segundas reservas de Europa de uranio. España podría estar abasteciendo de gas natural a Europa durante 70 años, por supuesto España también. España tiene tierras raras en abundancia y oro, pero no podemos utilizarlos. Nuestras propias leyes lo vetan y así, en lugar de poder hacer un fondo soberano como ese que tienen los noruegos con nuestras propias cosas, lo que hacemos es pedirle dinero a tía Úrsula para que se lo dé al sobrino Pedro para que se lo gaste en lo que se lo quiera gastar. Pues mire, es un perfecto ejemplo más de cómo en España las cosas podrían hacerse bien, pero lamentablemente tenemos unos gobernantes que nos condenan a que se hagan siempre mal. Un punto más sobre esto del gas. Italia tiene una cosa que muy poca gente conoce, que es lo que se llama el Plan Mattei. Mattei era un ministro de la posguerra, de la segunda posguerra mundial. Y este fue el que empezó a concebir en su día, ya fallecido, un sistema de producción de las materias primas que a Italia le faltan en otros países que se benefician de esa producción y todos contentos. Lo está haciendo en el Congo. Italia está produciendo en el Congo enormes cantidades de gas natural, enormes cantidades que van a Italia lo que necesita, el resto se queda en el Congo y a cambio Italia lo que promueve en el Congo es pues una universidad para formar líderes, hace que la gente se quede allí en lugar de tener que emigrar. Otra cosa que otros saben hacer bien y que nosotros, por la mala cabeza de nuestros gobernantes, parecemos condenados a hacer mal. Así que no es por falta de ideas, es por falta de cabezas. San Pánfilo. ¿Sabe usted por qué ese San Pánfilo tiene el nombre al final? Que San Pánfilo de Cesarea era un gran tipo. El nombre acabó asimilándose a simple, tonto, necio, etcétera, por una obra, creo que del siglo XII, que eran Los amores de Pánfilo, donde llega el tal Pánfilo, buen chaval, pero muy enamorado, y no se le ocurre otra cosa que pedir consejo para su mal de amores a una alcahueta que le llevó por el mal camino. Al final, en España, todo nos conduce siempre a lo mismo, oiga. En fin, San Pánfilo. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Hoy han pasado muchísimas cosas, pero es muy importante lo que está pasando en el mundo. Vamos, que Polonia acaba de decir que quiere bombas nucleares. Así que vamos a dedicar, aunque yo entiendo que es más sustancioso hablar de los pánfilos nacionales, vamos a hablar mucho de lo que está pasando, por ahí. Habrá que hablar además de los pánfilos nacionales porque tenemos novedades importantes sobre la problemática relación de Sánchez y Begoña con la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo. Y Anaís es aquella que se guardó el pendrive en Sálvase a la parte, ¿se acuerda usted? La de Ábalos, pues que ha cantado también, está la cosa. Titulares.
Bueno, lo más importante que ha pasado ha sido el discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que básicamente ha venido a decir lo mismo que Vance hace un año, pero con muchísima más dulzura, y a la gente le ha encantado. Ojo, ha dibujado el programa del nuevo Occidente. Se lo ha dicho a la oligarquía de Bruselas, que habrá que ver si está en condiciones de seguirle el paso. Pero ha sido un discurso importantísimo que veremos en detalle. A propósito del nuevo Occidente, Estados Unidos va a eliminar definitivamente, desde ya, el impuesto al carbono. El impuesto al carbono es una de esas cosas que se crearon al compás de la histeria climática. En Estados Unidos lo inventó Obama. Y bueno, son miles de millones de euros que la gente de a pie tiene que pagar por existir. En Europa también. En España también, en España lo cobran el Estado, las autonomías y por supuesto la Unión Europea. Aquí lo seguimos pagando. Por cierto, en Canadá, Mark Carney ya ha dicho que lo quita también. Es una auténtica estafa. Así que veremos en qué consiste ese impuesto al carbono que, aunque usted no lo vea, le está amargando la vida. Y en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich han empezado a hablar los líderes europeos, o sea, Ursula, Kallas, Starmer, la de Dinamarca, que nunca me acuerdo cómo se llama. Todos dicen que la guerra contra Rusia es ya, que hay que ir a la guerra contra Rusia ya, que sí. Y ojo a lo que ha tramado Ursula von der Leyen. Incorporar a Ucrania a la Unión Europea cuanto antes, saltándose todos los procedimientos, para desde ese mismo instante poder declararle la guerra a Rusia. O sea, está loca. Está loca. Bueno, y lo veremos con calma. Hablando de locos, la ultraizquierda francesa está alcanzando un nivel de violencia absolutamente brutal, y eso que están viendo ustedes ahí es el asesinato de un joven, Quintín, que es el nombre en español, a manos de, ojo, 3 asistentes parlamentarios de la ultraizquierda. Porque resulta que entre los asesinos hay 3 asesores del parlamentario Rafael Arnaud. Y la extrema izquierda, el Mélenchon, diciendo que los agredidos son ellos. Esto es peligrosísimo. Tanto Antifa como la Joven Guardia, que así se llaman, son organizaciones terroristas con protección del Estado. Y matan. Lo veremos. Y luego, en materia de polémica nacional, el PP anuncia una iniciativa para prohibir el burka en espacios públicos. Vox la apoyará, dice el PP, y ahora veremos exactamente en qué consiste la cosa, porque Vox ya propuso una sobre el hijab y el PP votó que no. Y ahora el PP sale que sí. Y a todo esto, ¿usted ha visto alguna vez en España un burka por la calle? Porque yo he visto de todo, pero burkas no. En fin, bueno, lo debatiremos. Y lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bien, encantado de estar aquí una semana más. Iba a decir que sorprendido, pero ya no me sorprende absolutamente nada, sobre todo las noticias que salen hoy sobre el presidente del Gobierno y su señora esposa. No solo la que te refieres ahora del lobby que estaban haciendo con la Organización Mundial del Turismo, sino otra que publica The Objective sobre el funcionamiento de las saunas del suegro del señor presidente del Gobierno, del presidente del Gobierno. El mal funcionamiento. El mal funcionamiento, o del presidente del Gobierno, que tuvo, como sabéis, tuvo un lapsus Cerdán el otro día en su declaración ante el Tribunal Supremo, diciendo las saunas del presidente del Gobierno, luego sí, dijo del suegro del presidente del Gobierno. Es absolutamente espeluznante, pero te da un retrato muy fiel de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en España y cuál es la catadura moral del actual presidente del Gobierno. Estaba acostumbrado a ver eso en su familia y en su mochila vital llevaba eso, pues evidentemente no nos puede extrañar de que esté pasando lo que está pasando. Yo creo, y lo dijimos hace mucho tiempo, creo que va a acabar mal. O sea, al final va a acabar mal. Incluso ya hay voces dentro, también lo hemos dicho esto, dentro de su propio partido, la debilidad que va a tener con los procesos electorales que se están viviendo en las diferentes comunidades autónomas, le va a hacer que dentro de su propio partido le acaben asesinando, como ya sucedió una vez, asesinando políticamente, entiéndase. Bueno, el camino que van tomando, no sé yo qué decirte, lo que no sé si queda partido realmente. Bueno, lo que pasa es que es un partido con mucha tradición y cuando ya empiezan a oler a muerto,
empiezan a salir determinadas cabecitas y yo creo que estamos ya en una operación. Las palabras, o sea, Felipe González no pega puntadas sin hilo, entonces las declaraciones del otro día ya es un movimiento más en la horadación del liderazgo de Pedro Sánchez, que evidentemente dentro de poco será un cadáver político y quién sabe si algo más. El jarrón chino que dice Ana Redondo. Por cierto, a Ana Redondo le pega todo tener la casa llena de jarrones chinos, ¿verdad? Entonces esa pinta así de... En fin. Bueno, Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Venía con un poquito de prisa, por eso tenía el teléfono ahí aún sin desconectar. La llamada del derecho. Sí, efectivamente. Estaba haciendo un dictamen que me han pedido, te voy a contar, me han pedido por el tema de una noticia que ha salido hoy en Objective, hoy o ayer. Es que, según Objective, el Consejo de Estado había hecho un dictamen en virtud del cual se podría incorporar a nuestra Constitución con una reforma en base al artículo 167, que, como sabéis, de los dos artículos que regulan la reforma constitucional es digamos, la reforma ordinaria, no la reforzada, para incorporar el derecho al aborto en base al artículo 43 de la Constitución. Sí, pero ahí Miguel Herrero de Miñón estuvo bastante bien, ¿eh? Ya, pues no creas, porque aquí es donde va a entrar Jesús. Espero. Pues tenía yo esas noticias dentro del Consejo. Me habían dicho determinados letrados del Consejo de Estado. La noticia que he leído no parecía muy clara. Hay que dar la explicación. Que, por cierto, Miguel nos ve a veces. Ha sido todo muy confuso. Usted sabe que la progredumbre mundial quiere que el aborto sea un derecho humano. Y eso es una ofensiva generalizada. Dentro de ahí, en Francia lo sacaron adelante y aquí está en el Consejo de Estado. Y Carmen Calvo quiere hacerlo así e introducieron la Constitución como derecho. Hasta el momento, hasta donde yo sé, no es un derecho, es algo despenalizar. Además es incompatible con otro derecho que está en la Constitución como derecho fundamental, que es el derecho a la vida. ¿Qué pasa? Que le piden a Herrero de Miñón un informe. Y el informe de Herrero de Miñón inicialmente es negativo. En realidad no es exactamente negativo, sino que dice que podría ser con una serie de condicionantes. Y eso que dice Carmen Calvo, de ninguna manera tiene que ser un derecho. Y al final hay informaciones contradictorias en el debate, en concreto, sobre esta cuestión. Así que hay que tener el contexto para ver el dictamen de Trillo. Sí, no, yo lo resumo, hombre, el dictamen es más complejo, ¿no? Además sería un follón jurídico aquí tampoco. Pero básicamente es lo que dice Antonio, es decir, existe el derecho a la vida en el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 de la Constitución está en el capítulo segundo del título primero de la Constitución, que son aquellos derechos de protección especial, susceptibles de recurso de amparo y además protegidos por una reforma especial de la Constitución que prácticamente es ir al poder constituyente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dicen? Hacen la habilidad y no, lo metemos en el artículo 43, que es el que regula el derecho a la salud. Oiga, mire, el derecho a la salud no es un derecho. Lo que establece es un principio general de la política social económica, que así se establece en el título segundo en general. No te pie de página. Los del título primero, hace falta una mayoría reforzada para cambiarlos. Exactamente. El 43 no. Exactamente. ¿Vale? Entonces, en el 43... lo que se establece es un derecho prestacional, por así decirlo, a la recepción de un servicio público. A la protección es decir, de la salud. que obliga a los poderes públicos, pero no tiene carácter de derecho subjetivo del ciudadano, que pueda ser susceptible de protección especial por vía de amparo. Y como bien has dicho tú, aquí estaríamos en la reforma, si fuera en el 43, habría que reformar, no obstante, la Constitución, pero estaríamos en la reforma, digamos, más simple, más sencilla, que basta con... 3/5 partes de las cámaras. En el otro caso, necesitaríamos 2/3 del Congreso, el Senado y además un referéndum para que se aprobara definitivamente. Y además una convocatoria de nuevo de elecciones. Por tanto, no tienen nada que ver. Y la segunda posibilidad, es decir, lo que derivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que en este caso se ha pronunciado no de una manera muy clara, pero sí suficientemente clara. Ha dicho en muchas ocasiones que, como tú bien has dicho, es un bien jurídico protegido, amparado por el artículo 15 de la Constitución, que exige por parte del legislador una protección y no es libre de utilizar cualquier fórmula jurídica para regularlo, sino una ley orgánica como se exige para los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una trampa y un uso en el artículo 43 y el artículo 168, digamos, en fraude de ley totalmente.
Totalmente, de acuerdo. Pues, y por cierto, directamente saludo a Miguel Herrero de Miñón, que nos ve, soy consciente, pues me lo ha dicho alguna vez, y que es un gran jurista. Y las noticias Sí, que me llegan a mí, amigo mío, bueno. dentro del Consejo de Estado, dentro de la propia sección donde se trató, es que Miguel estuvo muy bien, como suele estar él habitualmente. Pues como nos ve, desde aquí le mando un cariñosísimo abrazo, porque yo no lo vi hace fácil 30 años, o así. Así que recordando Bueno, nuestras pues, comidas en Las Reses, que era un sitio sí, aquí cerca, maravilloso, Sí. estaría muy bien que llamara y dijera, vamos a ver, lo que yo he dicho exactamente es esto. Y así salimos de dudas, porque las informaciones del debate son contradictorias. Así que estaría muy bien. Bueno, Jesús, bienvenido. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, encantada de estar aquí una noche de lunes más con todos nuestros espectadores para hablar de todos los temas que se nos van a quedar cortas las 2 horas. Y bueno, si me permites, quería comentar al hilo de tu primera parte del editorial, ¿no? Esa Pánfilo, creación de San Pánfilo. la creación del Fondo Soberano, ¿no? Para la construcción de viviendas. Efectivamente, una de las cosas que dice hoy el CIS es que los españoles están muy preocupados por el tema de la vivienda. Y hablabas de crear un fondo soberano con el gas que podríamos sacar. Tal. Fíjate, se me ha ocurrido, así a bola pluma, otra idea. ¿Y si todo el suelo que se vende por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y del Estado, que solo sirve para especular? Porque, como bien decían el otro día, no hay mayor especulador en España que la propia administración en su venta de suelos, fuera el dinero ingresado por esa venta de suelos la que se incorporara Por a ese ejemplo, fondo soberano. estaría muy Creo bien. que no sería una mala idea. Es decir, lo que se vende, que ya es de todos los españoles, porque fíjate que es que ahora mismo en España nos quieren decir que hay falta de suelo, o que lo que pasa es que no está liberalizado el suelo. Bueno, pues tenemos tanto suelo urbano sin construir en la Comunidad de Madrid como construido. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que las administraciones públicas secuestran el suelo y venden suelo cuando necesitan financiación, y así convertimos lo que no se puede hacer, como tú muy bien sabes, que es transformar capítulo 6 en capítulo 2. Y lo que hacen las administraciones es vender suelo, que es un activo que pertenece a todos los españoles, para gastárselo en cosas, en muchos casos, bastante dudosas, si no fraudulentas. Así que yo animo que, oye, pues quizá es una idea que podíamos sacar adelante. Todas las ventas de parcelas para urbanizar que se hagan en la administración, que los fondos no vayan a gasto de los ayuntamientos, no vayan a gasto corriente, sino que vayan precisamente a ese fondo soberano para construir. Y otra cosa que quería decir, a mí, según las cuentas de Pedro Sánchez, me sale más de 1 millón de euros para cada casa que construye. Lo que está claro es que tiene en cuenta ya las mordidas. Es decir, si tú Sí, ¿no? necesitas a más de 1 millón de euros movilizar en la economía para construir cada casa, lo que está claro es que las comisiones van a correr como las chistorras, las lechugas y todo lo que lleva pasando. Y a ver quién tiene la pasta para comprar eso. Pero vamos a ver. No, Pero vamos a lo que ver. dice Ana es bastante sensato, sobre todo con hay que decir a la gente, de todas las promociones que se hacen en España, el 10% tiene que ir a los ayuntamientos, que es en teoría para constituir el patrimonio municipal de suelo. Con ese patrimonio municipal de suelo se pueden hacer muchas cosas, pero como dice Ana, muchas veces lo que se hace es monetarizar. Lo que se llama monetarizar, que es vender, es decir, no me das el 10%, me llevo yo el dinerito, monetarizo, me lo llevo yo y luego hago con el ayuntamiento, hace con el dinero lo que le da la gana, que es lo que ha sucedido en los años de la especulación urbanística que vivió este país a principios de los 2000 y que se sigue haciendo. Si se utilizase bien el patrimonio municipal de suelo, se podrían hacer mucha más vivienda de protección pública a precios asequibles. Hoy venían las estadísticas y España tiene un 3,5% de vivienda de protección pública. Países Bajos, donde el terreno, hay bastante menos terreno que en España. Yo siempre pongo el ejemplo, si tú te subes en un avión en Madrid, parece que hay bastante terreno en España para construir. Si te vas al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, hay bastante menos terreno. Pero curiosamente en Países Bajos el 30% de las viviendas son de protección pública y son viviendas públicas. En España el 3,5%. No hay más que decir. Pues ahí estamos. Y dedicas para el Fondo Soberano, oiga, si la idea no es mala, el malo es Pedro. Bueno, Antonio, Ana, bienvenida, buenas noches. Antes de empezar a entrar en materia, el micrófono De Julio Iglesias. Sí. Adolfo Víctor, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, normalmente hablamos de artrosis, ¿no? La artrosis está relacionada con las articulaciones y los cartílagos. Ahora vamos a hablar de músculo.
que es otra parte también importante, que sufre dolores y que sufre también lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de la musculatura, ¿no? Para ello tenemos un par de productos. Este le llamamos el láser frío-calor. Este producto lo que hace es eso, da frío, da calor, con una vibración, con un masaje, con diferentes intensidades. ¿Y para qué lo podemos utilizar o para qué se utiliza? Bueno, el frío y calor es un contraste muy bueno para dolor en musculatura, cualquier lugar, zona del cuerpo que te duela la musculatura, estamos hablando de musculatura, y también para el tema de la grasa, es decir, eliminador de grasa. Esa barriguita, esos muslos, a lo mejor ese brazo, donde tenemos acumulación de grasa. Entonces, este es el láser frío-calor, ¿vale? Para que nos quedemos con la copla de cómo se llama, el láser frío-calor. Y luego tenemos algo que también es conocido, que es el que se llama TENS y electroestimulador, que es este productito, donde puedes colocar hasta 4 parches. Lo que está haciendo es, tú los colocas de manera que la zona que tú quieres, por ejemplo, si tienes dolor muscular, colocas en la zona donde tienes el dolor y lo que hace esto es, a través de ese TENS, esta estimulación, hace que el cerebro pierda el dolor, o sea, como que le engañas al cerebro para que ese dolor desaparezca, ¿no? Y luego también una cosa muy importante, que es en la musculatura, para hacer lo que se llama lo que es la gimnasia pasiva, ¿no? En diferentes músculos. Imagínate incluso que tú tienes mal una rodilla, ¿no? Y no puedes hacer, bueno, pues como a lo mejor ese bíceps o ese cuádriceps se puede dañar, ¿no? En el codo, si lo tienes mal, o la rodilla, lo que hacemos es hacer una gimnasia pasiva, es decir, lo colocamos de tal manera para que esté estimulando. Esa estimulación genera además una proteína que se llama miosina, que es la proteína que necesita el músculo para estar fuerte, para estar consistente. Con lo cual, tenemos este aparato para hacer ejercicio pasivo. No quiere decir esto que ya, bueno, yo me tumbo, no hago nada, no me muevo y me pongo como no sé, como Rambo, ¿no? No, no es así. Lo que sí es que está muy bien para estimular esa musculatura y además la diferencia entre hacer TENS y hacer electroestimulación es la frecuencia con la que tú lo pongas y la intensidad. Eso se mide perfectamente y lo puedes colocar en otro para hacer lo que es la gimnasia pasiva o para hacer lo que es ese dolor que puedas tener en la musculatura. Así que hay que tratar también el músculo, hay que quitar la grasa y para eso tenemos estos dos productos que son maravillosos. Qué fantástico. Ya está. ¿Y esto funciona con alguna app de tu móvil o no sé? No, esto nada. El aparatito, tú te colocas los parches donde tú creas conveniente, en el abdomen, si te los quieres colocar a lo mejor en un muslo, que es lo que te duele, o para estimular esa musculatura y ya está. Y simplemente es dar a los botoncitos, los programas, es muy sencillo, las indicaciones la vienen con la caja y tal, y este otro, pues fíjate, pues fácil, porque dice, ¿dónde me lo puedo poner? Pues a lo mejor es un dolor más puntual en un sitio, lo coges por aquí, también tiene la zona de infrarrojo, es decir, es una maravilla para, bueno, pues para eso, para que nuestra musculatura también esté bien y no tengamos dolores. El hisopo terapéutico. El hisopo terapéutico. Visto, ¿verdad? Está francamente bien. 900-730-061. Llame y pregúntelo todo. Las funciones, lo que dura, todo, el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión y todas esas cosas que en Protege tu Vida se lo van a contar. Llame solo una vez, esto es importante, le van a devolver la llamada si no hay nadie en ese momento y usted ya lo pregunta absolutamente todo. Adolfo, gracias mil. Gracias a vosotros. Vámonos a la publicidad y a la vuelta de la publi vamos al discurso de Marco Rubio. Es que ¿sabe usted qué pasa? Vamos a ver, cuando tú estás encima de un hormiguero, en un paisaje maravilloso, solo piensas en las hormigas que te están comiendo los pies, no en el paisaje. Bueno, en España nos pasa igual, os están pasando tal cantidad de cosas, de hormigas, que no vemos lo que está pasando en el mundo, que es importantísimo. Así que vamos a tratar de mirar un poco, empezando por ese discurso crucial absolutamente de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, después de la publi. ...22-14, 21-14 en las Islas Canarias. Vamos a empezar por el discurso de Marco Rubio. Recuerda usted que hace un año fue el vicepresidente norteamericano Vance el que pronunció allí un discurso que dejó absolutamente desolados a todos los eurooligarcas, porque lo que les contó es que se les había acabado su mundo y que empezaba otra cosa distinta. Y además le soltó un chorreo importante que aquí además celebramos con júbilo porque tenía razón. Es decir, que la Europa comunitaria, entre la inmigración masiva, la ideología woke, esas
esas nupcias sucias del capitalismo transnacional con la ideología de izquierdas, etcétera, a crear una sociedad que se está muriendo. Bueno, le sentó muy mal. Un año después ha venido el secretario de Estado, Marco Rubio, a la misma conferencia de seguridad con otro maestro de ceremonias, este no ha llorado, el otro es que acabó llorando, recuerda usted, y en realidad ha dicho lo mismo que Vance, pero con muchísima más dulzura, claro. Ha quedado fenomenal. Le aplaudían allí a rabiar. Creo que hasta que han reflexionado un poco sobre lo que les ha dicho. Pero bueno, tres momentos concretos de un discurso muy largo. En Gaceta lo tiene usted entero para leerlo si quiere. En YouTube está también, es que vale la pena. Tres momentos en concreto, por ejemplo, uno cuando explica que lo que ellos quieren, los norteamericanos, es trabajar con Europa. Así. Estoy aquí para dejar claro que Estados Unidos está dibujando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad. Y queremos hacerlo con vosotros, nuestros aliados y amigos más antiguos. Podemos hacerlo solos, pero queremos hacerlo con una Europa que esté orgullosa de su herencia y su historia. Y esto era clave, porque al final era una invitación a que los europeos deseen seguir siendo europeos. Y no en lo que nos estamos convirtiendo. El propio Rubio insistió varias veces hasta qué punto los norteamericanos son hijos de Europa. Yo no sé si usted sabe que la etnia predominante en la población norteamericana actual es alemana, proporcionalmente, más que ingleses, que vienen después, irlandeses, claro. Es que es así. Y el propio Rubio, además, es fruto de esa herencia. Así que, en una época en la que los titulares aseguran que estamos ante el fin de la era transatlántica, dejadme daros a conocer de forma clara que esa no es ni nuestra meta ni nuestro deseo. Porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental. Pero siempre seremos hijos de Europa. Nuestra historia comenzó con un explorador italiano cuya aventura a lo desconocido llevó al descubrimiento del Nuevo Mundo y trajo la cristiandad a América. Italiano. Marco, italiano, mis pelendengues. O sea, no. Si en algo está de acuerdo ahora todo el mundo es que italiano no era. Bueno, los italianos no, pero no. No te digo yo que también, pero bueno, el análisis genético que acaba de organizar Juan García Santandreu, que deja bastante claro que era de la costa mediterránea española, probablemente valenciano y muy posiblemente de origen judío, de ancestros judíos. A tanto no llego, ya lo contará Juan García Santandreu aquí en El Gato algún día, pero italiano de ninguna manera. Pero bueno, vosotros, ¿qué es lo que si te llamas Rubio, leche, lo que estuviste contando el otro día, por Dios, en fin, bueno. Estuvo muy bien, ahora comentaremos el discurso. Por ejemplo, recordó el linaje español del cowboy, claro, de los vaqueros, de la cultura del pastoreo a caballo, de las reses, etcétera. Salía la Nicasia Cortés esta, ¿cómo se llama? Ocasio Cortés, diciendo, los españoles, a lo mejor los mexicanos también. ¿Y los mexicanos qué eran, hija mía? De verdad que no se puede ser más tonta, por favor. ¡Buah! Son iguales en todas partes, de verdad. Pues efectivamente, además, sobre esto Borja Cardelús, fuerte abrazo, escribió un libro muy interesante. Es que la cultura del pastoreo a caballo es española, la llevamos allí nosotros. Yo recomiendo otro libro, Banderas Lejanas. También efectivamente, esto es los dragones de cuero y todo eso. Sí. Bueno, y también hablan de esto, del pastoreo. digo yo una cosa. Y luego estaba la respuesta de la señora Calas. La señora Calas, aquí Enrique Calvet, dijo que era un peligro público. Tiene toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. O sea, hay tres, eran tres como aquello, y ninguna era buena. La Úrsula, la Lagarde y esta, joder. ¿Qué está? En que Europa decadente, no sé qué, y Boque. Ay, por favor, Calas. Contrario a lo que dicen otros, la Europa decadente y woke no se enfrenta a su fin. De hecho, muchos se quieren unir a nuestro club, y no solo europeos, también en Canadá, por ejemplo. Efectivamente, la Europa decadente y woke no ha llegado a su fin, por desgracia. Y aquí nos hemos propuesto, dentro de nuestras limitadísimas fuerzas, como objetivo, acabar con ella. Bueno, ¿visteis el discurso de Rubio?
Sí, bueno, bien. ¿Por dónde empezamos, Ana? Más o menos. Pues completo no, y me alegro que digas que está íntegro en la Gaceta, porque 18 creo minutos, que es de lectura obligatoria. Yo creo que efectivamente con otro estilo muy distinto al de Vance, yo creo que Vance está ahora mismo mucho más centrado en la India seguramente que en Europa, pero con un estilo distinto, en el fondo el mensaje es el mismo, y no hay más que ver que después de estar en Alemania, a donde se ha ido es a ver a Orbán, ¿no? Y a apoyar a Hungría como un país que defiende la soberanía, defiende la identidad europea, defiende los valores sobre los que se ha construido Occidente, y que el propio Marco Rubio dice que está en el mejor momento de sus relaciones desde hace muchísimos años con los Estados Unidos. Yo creo que España y Europa en general hemos vivido realmente un victimismo, quizá después de la Segunda Guerra Mundial, que nos ha hecho confiar, y creo que este es el principal mensaje que dice Marco Rubio, nos ha hecho confiar nuestra propia defensa a unas manos que no son las nuestras, ¿no? Y creo que eso es verdad que en España tuvimos la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, en el resto de Europa, y parece ser que nos da miedo ya defendernos a nosotros mismos. Ese antibelicismo extremo en el que hemos vivido ha hecho que hayamos dejado incluso la defensa de nuestras fronteras, incluso la participación en conflictos internacionales y nuestro posicionamiento en manos de otros países, en este caso, sobre todo soportándolo Estados Unidos, ya no solo ideológica, sino también económicamente. Y Estados Unidos lo que ha dicho es que eso se va a terminar, que Europa, si quiere seguir defendiendo sus fronteras, si quiere seguir defendiendo su forma de vida, que es la única manera para que Estados Unidos la siga considerando un socio fiable, además se lo va a tener que pagar, ¿no? Y esa es la idea que subyace, es decir, ellos quieren una Europa fuerte y no un vasallo, quieren un aliado y no un hermano pequeño al que tener que cuidar constantemente, incluso a costa de su propio sacrificio. Le costará entenderlo a Kallas, le costará entenderlo a cualquiera en la Unión Europea, pero el mensaje siempre es el mismo. El mensaje es que la cultura woke está llegando a su fin, que necesitamos naciones fuertes, naciones soberanas, que se defiendan y que inviertan lo suficiente, tanto económica como políticamente, y que tengan unos posicionamientos claros de defensa de la sociedad y defensa de los valores que nos han hecho llegar hasta donde estamos hoy. Jesús Antonio. No, yo creo que efectivamente el discurso es importante. Le han llamado el discurso OTAN 2.0, ¿no? De alguna forma es un cambio radical en el planteamiento de la OTAN. Bueno, radical tampoco es exactamente así. Después de como decías tú, Ana, después de la Guerra Fría, que donde estábamos acostumbrados a que los Estados Unidos era nuestro protector, nuestro aliado indubitado, es decir, que siempre que hubiera cualquier duda, los Estados Unidos, cualquier duda de peligro, de seguridad en Europa, estaban ahí como el hermano mayor que nos protegía, pues nos pasaba un principio de soberanía estratégica europea, ¿no? Y los europeos tienen que ser conscientes de que ahora la responsabilidad de defenderse es de ellos. Pero esa responsabilidad no se refiere solamente a la defensa, que por supuesto, de lo cual implica mayor gasto en defensa, mayor estrategia moderna en defensa, no la chatarra como aquí, por ejemplo, se está haciendo en el caso de Indra, sino más bien en inteligencia, en software, en lo que se llama ciberataque o ciberdefensa. Luego, en energía, ya dejarse de chorradas de la dependencia del gas con Rusia. En materia de tecnología, hacer lo que Europa ha sido siempre, volver a ser una avanzada tecnológica, porque aunque los Estados Unidos han llevado la bandera de la avanzada tecnológica en muchos casos durante todo el siglo XX, Europa nos ha quedado atrás. Ahí está Alemania, ahí está Francia. Francia, en temas de defensa, hasta hace 20 años era puntero, ¿no? Y en fin, y sobre todo finalmente en economía y comercio. Es decir, Europa tiene que darse cuenta de que tiene que volver a ser importante desde el punto de vista económico y comercial en el mundo entero. Y finalmente, pues decir lo que has dicho tú, es decir, mire usted, déjese ya de chorrada, woke, déjese ya de tonterías como las que luego hablaremos de la señora von der Leyen en relación con Ucrania, etcétera, ¿no? Ahora hablaremos de esto, sí, Antonio. Yo creo que el problema, cuando se habla de que la relación entre Estados Unidos y Europa se ha deteriorado y se critica a Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos no tiene el problema lo tiene Europa.
y se está viendo en algunos de los aspectos que han comentado Ana y que acaba de comentar Jesús. Si miramos desde el punto de vista tecnológico, Europa sufre un retraso importante con respecto a Estados Unidos y con respecto a China, en instrumentos tan importantes y tan potentes que van a marcar el devenir del siglo XXI, como es la inteligencia artificial o la computación cuántica, aunque es verdad que en computación cuántica estamos intentando coger el tren en algunos aspectos en Europa, que está metiendo mucho dinero para el desarrollo de la computación cuántica. A nivel energético, lo mismo. Hay países europeos, y el ejemplo paradigmático es Alemania, que han hecho el tonto abandonando la energía nuclear y teniendo una dependencia energética de Rusia que, desde luego, yo creo que no favorece para nada los intereses de Alemania. Y podemos enunciar otra serie de aspectos que se están viendo hoy en día en políticas de la Unión Europea, que lo que están haciendo es perjudicar a los ciudadanos europeos en general y que están construyendo un proyecto europeo que no se sabe hacia dónde va y que apuesta por una cosa que la mayoría de los europeos, como se está demostrando en las últimas elecciones nacionales y en las últimas elecciones europeas, no está de acuerdo con ello. La ciudadanía europea está empezando a reaccionar porque no le está gustando lo que está viendo, porque no le está gustando esta Europa woke, no le está gustando la Agenda 2030, que desde mi punto de vista es un error garrafal, porque lo vamos a comentar ahora. ¿Por qué Estados Unidos, en la noticia que comentamos de por qué elimina las limitaciones al carbono? Es que estamos haciendo el idiota, y Estados Unidos lo que no quiere es que China tenga otras reglas distintas, que potencie su economía y su industria, y que los demás estemos aquí diciendo, bueno, pues es que el mundo se va a acabar si emitimos 5 gramos de CO2 más o lo que sea. Bueno, es muy difícil, en primer lugar, que el mundo se acabe incluso por la acción del hombre. Como decía el otro día un científico en un artículo, el planeta Tierra lleva existiendo más de 4.500 millones de años y es muy difícil que en esta generación nos lo carguemos. Pero es que además esas políticas de la Unión Europea lo que están haciendo, como decía anteriormente, es perjudicar a los ciudadanos europeos, y por eso es la reacción. Y lo que viene a decir Estados Unidos, y se ha comentado aquí ya también, bueno, ya está bien, la fiesta de la defensa la tienen que pagar ustedes, porque nosotros no podemos estar malcriando a un niño, hágase usted mayor. O sea, lo que tiene que hacer Europa ahora es saber qué quiere ser de mayor, y en la problemática y la geopolítica del siglo XXI empezar a tener una voz que no está teniendo, lo está perdiendo, y lo está perdiendo por sus propios errores, no por los demás. ¿Ibas a añadir, Ana? Sí, quería añadir que leyendo hoy sobre estas conferencias de seguridad de Múnich, traían al recuerdo en el año 2003, cuando Estados Unidos pidió apoyo en esta conferencia de seguridad de Múnich para invadir Irak. Y fue entonces cuando Alemania le dijo, lo siento, pero yo no voy contigo en esta guerra, ¿no? Yo creo que también Trump, en ese sentido, ha decidido aprender, ¿no?, también del pasado de los Estados Unidos. Y hemos hablado ahora también, al hilo de la crisis de Venezuela, que habían aprendido que no pueden hacer operaciones como Irak. Y creo que tienen muy presente Irak y tienen muy presente Afganistán, pero no solo para su actuación, sino que hemos oído decir a Trump, dice, ustedes están acostumbrados a que yo vaya en su ayuda, pero creo que ustedes no irían nunca en nuestra ayuda. Y eso ya se le demostró en esta conferencia de seguridad cuando ellos pidieron apoyo a la OTAN para la invasión de Irak, y los alemanes les dijeron, nosotros no estamos aquí para esto. Yo creo que esto también es el resultado, ¿no? Es decir, hemos malcriado a un hermano pequeño que de repente, al final... Voy a hacer como las tesis doctorales cuando uno contesta todas las objeciones al mismo tiempo. Vamos a ver. Los Estados Unidos tienen una jeta que se la pisan. O sea, se han repartido Europa deliberadamente con la Unión Soviética desde el principio, y luego han empezado a pelearse entre ellos. Su proyecto inicial para Europa en 1945 no era liberarnos, era partir Francia en 2, Alemania en 4, etcétera. Menos mal que estaban los soviéticos, que gracias a eso sigue existiendo Europa. A partir de ese momento montaron un mecanismo de redención que consistía en, yo te doy dinero en mi moneda para que tú me compres a mí mis productos y así te voy a redimir. Vino fenomenal en muchos países, ciertamente, pero ellos empezaron a dominar absolutamente el mundo y Europa se acabó. Y desde entonces ellos no han dejado de promocionar otra cosa que una Europa emasculada, que se dejó emascular, ciertamente. Y que ha ido como
voy a utilizar la fórmula fina, como geisha por arrozal, detrás de cada una de las bailes de la política norteamericana. Había que apoyar a Irak contra Irán, luego había que apoyar a no sé quién contra Irak, luego no sé qué, y los europeos venga a llevar allí gente. Francia y Alemania no tenían una relación privilegiada con Irak contra Estados Unidos. Data de la época en la que Irak era el aliado de Estados Unidos. Entonces, de repente hay que acabar con esto. ¿Ahora qué me dices? Alemania no tenía una relación privilegiada con Rusia por el gas contra los Estados Unidos, formaba parte del mismo acuerdo hasta que los americanos al Biden le da por volar el Nord Stream, porque me imagino que sería por sus propios intereses. Quiero decir que los norteamericanos, que tienen ahora mismo, Rubio, toda la razón del mundo en criticar la política de decadencia europea, tienen que hacer, como hizo Vance el año pasado, un acto de contrición. Es decir, nosotros hemos sido los primeros que hemos degenerado. No, por supuesto. ¿Dónde está la gran diferencia? Claro. La gran diferencia está en que ahora hay una plataforma política que claramente lo que se propone es una regeneración de los Estados Unidos y trata de... Y lo que se encuentra es en una Europa que está exactamente en lo contrario, porque ellos mismos la han creado así. Pero por eso te digo que Estados Unidos no tiene el problema. Y concluyo, señorías. Por eso yo creo que lo más importante en realidad de lo que ha contado Vance, al margen de todas las cuestiones de políticas, económicas, militares, en realidad es la cuestión de la civilización. Es decir, el llamamiento a que los europeos se reconozcan en un proyecto de civilización histórico que debe sobrevivir y del que los norteamericanos, después de todo, no son más que un vástago, ¿no? Ya está, eso es lo que quería... Yo discrepo en alguna cosa de la que has dicho porque hay que ver un poco el contexto histórico. Es verdad que Europa tenía que estar emasculada porque salía de una guerra mundial en la que había quedado devastada. Algunos países absolutamente devastados, como estoy diciendo. Evidentemente el plan Marshall le vino muy bien a Europa, también le vino Europa muy bien, también le vino muy bien a Estados Unidos, Inglaterra y a Francia. También le vino muy bien Inglaterra y Francia al final fueron los que crearon el proyecto europeo, que desde mi punto de vista tenía todo el sentido del mundo. Y aquí es donde hay una cosa muy importante efectivamente que decir y que nos va a llevar al próximo tema, al de Úrsula, así que lo puedes introducir porque vamos a meterlo tal cual, sin solución de continuidad. El problema del proyecto europeo es la deriva que posteriormente ha tenido en los últimos años, porque yo creo que el proyecto europeo era muy interesante, pero dices tú, Estados Unidos han hecho... Oye, mira, la guerra de los Balcanes, si no fuera por Estados Unidos, que es una guerra que además provocaron las propias potencias europeas apoyando a Alemania a unos y los otros a otros, etcétera, etcétera. Y tuvo que ser Estados Unidos el que al final nos sacó las castañas del fuego de una guerra interior europea. En la guerra de Ucrania, si no fuera porque Estados Unidos ha estado vendiendo material para apoyar a Ucrania, como fuera por los carros de combate que les hemos vendido nosotros, que estaban ahí en Zaragoza, muertos de asco, etcétera, etcétera. Antonio, en la guerra de Ucrania, si no fuera por Victoria Nuland y toda la panda esa, no se habría producido. Bueno, claro, sobre eso ya sabes que discrepamos profundamente. Si no fuera porque Putin invadió Ucrania y le salió gratis en el 2014 y ahora no le está saliendo gratis, le está costando más, pues el principal culpable de la guerra de Ucrania es Putin, no es otro. Sí, pero del conflicto no. Bueno, de eso ya también tendríamos que hablarlo. Y por último, y con esto termino, una cosa que a mí me preocupa bastante es el papel de España en todo esto. O sea, España es ahora mismo la nada. O sea, se ha visto como el presidente del gobierno ha sido intencionadamente, además visible y tangiblemente intencionadmente, apartado de todos los planos de decisión. Hombre, entonces han dicho que Colón es italiano. Bueno, pero él no hace nada y no pinta absolutamente nada, porque además le han tomado la matrícula y le han dicho... Es que el problema que tienes la credibilidad. Lo que ha dicho Sánchez, por cierto, ahora lo vamos a ver, antes hay que dar para Jesús, pero ya se lo adelanto, no es en absoluto idiota, pero lo que ha dicho, que es básicamente nosotros somos partidarios de un rearme europeo que consista en fortalecer el pilar europeo de defensa sobre la base de la industria europea. Sí, bien, pero coño, el problema es que lo estás diciendo tú, que todo el mundo sabe quién eres. Claro. No, sí, efectivamente. No, y además, ¿qué industria? Porque, claro, si la industria es, vuelvo a decir lo de antes de Indra, es para salir corriendo. Pero, en fin, yo creo que tu discurso tienes bastante razón, pero no obstante, los Estados Unidos
Oye, los Estados Unidos salvaron Europa en la Primera Guerra Mundial. Vamos, a la Europa que ganó la guerra. Eso no es verdad, Jesús. Y en la segunda. Y en la Segunda Guerra Mundial también. Tampoco es verdad. Nos salvaron de si los no nazis. fuera por claro. Estados Unidos... Pero vamos, si no fuera por los soviéticos, los marines estaban corriendo todavía en Omaha por Beach. supuesto, hay la conversación del... Bueno, Ahora, lo que sí en sucede... Normandía no estaban los Lo que soviéticos. sí sucede es No, que... estaban muriendo más algo en el otro lado. Sí, Lo que sí pero sucede y es que también no hace Normandía. más de 2 años esto da lugar a hablar de algo muy interesante, que es lo que pone de manifiesto la intervención de Rubio. Es el cambio radical que está habiendo en tan poco tiempo desde la llegada de Trump al poder en el orden mundial. Absolutamente. Es decir, de un Estados Unidos que ha sido el que ha jugado al globalismo. Porque no os acordáis que era Biden quien andaba detrás. claro. Eran las grandes élites de Primero Silicon Valley y tal y primero cual. Obama y luego Biden. Claro, Primero Clinton. Tomados el Y pelo totalmente por China, que en el fondo es quien estaba llevándose el gato al agua. Esto también, no sé quién ha dicho lo de China antes aquí, yo lo tenía metido dentro del argumentario. Joder, ¿quién convierte a China en lo que es? También Los pues, norteamericanos, Kissinger. pero el propio Hombre. Vance lo dijo el año pasado. acuérdate. Vance lo ha Pero, en fin, reconocido. hay que Most favored recordar que lo que dijo ayer Rubio no es otra cosa que lo que vino a decir hace ya 20 años a este país aquel polaco que dijo: Europa, sé tú misma. Ese es el gran mensaje. Yo creo que está muy bien. Y esto de Trillo lo vamos a recortar ahora para subirlo a Instagram y a todas partes. Porque es verdad. Es que al final, yo creo que el gran mensaje es ese. Claro, lo interesante es ver que tú a la élite de Bruselas le cuentas esto, claro, y es como si le echaras agua bendita a la niña del exorcista. O sea, Hombre, que ya está bien. sale ahí, se ponen incandescentes. Ya está bien. Es que en Bruselas... Ya, las coles. Bruselas Y es lo que mientras es. Obama Las coles. dice que cree en los extraterrestres. Sí. Que eso ya... Pasa demasiado tiempo con su mujer, me parece. a mí. Acordaos del Papa allí en Santiago, de Juan Pablo II. Exactamente. Bueno, lo En de fin. los europeos de aquí. Ahora estamos con la cuestión de la guerra de Rusia. Y estas cosas... En fin, mire, vamos a contar básicamente lo que ha pasado, que nos lo cuenta Yago Soler, porque lo que hemos visto es que todo el mundo que importa, es decir, Alemania, Francia, Inglaterra y tal, todo el mundo está de acuerdo en que hay que acelerar la guerra a Rusia, porque sí. Yago. La diplomacia europea intenta sacar músculo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un año después del bronco discurso del vicepresidente estadounidense, el tono del secretario de Estado Marco Rubio ha sido diferente, no el mensaje. Estoy aquí para dejar claro que Estados Unidos está dibujando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad. Y queremos hacerlo con vosotros, nuestros aliados y amigos más antiguos. Podemos hacerlo solos, pero queremos hacerlo con una Europa que esté orgullosa de su herencia y su historia. Los vínculos euroatlánticos parecen dar un respiro y los representantes europeos se animan a aumentar sus capacidades diplomáticas y militares. La representante de la política exterior comunitaria afirma que Russia is no superpower. la Europa progresista no está en peligro, como afirman desde Estados Unidos, y dice que casi la mitad de los canadienses se quieren unir a los 27, ya que la Unión Europea ni se disolverá ni perderá su identidad. When I was in Canada last year, I was told that over 40% of Canadians have an interest in joining the European Union. El viejo continente ha decidido en Alemania ser más fuerte, seguir armándose y no desechar la disuasión nuclear. Francia y Alemania quieren activar un paraguas al margen del estadounidense. Incluso Polonia estudia hacerse con un armero atómico. Algo que Sánchez rechaza, encontrándose de frente con su homóloga danesa diciéndole que defenderse de Rusia es caro. Y es que buena parte de los vecinos de Moscú ven con temor sus juegos imperialistas más allá de Ucrania. De nuevo, varios estados han reproducido marchas militares y alertan de un ataque del Kremlin en suelo comunitario. Para ello, la presidenta de la comisión aviva esos sentimientos al decir que el club debería revivir la cláusula de defensa mutua, sobre todo después de la posible entrada de Ucrania en unos años. The European way of life, our democracies, the democratic foundations. En contraposición, Macron y Meloni, que abogan por entablar relaciones diplomáticas con Putin para salir del vacío en la cuestión ucraniana promovido por la administración de Donald Trump.
Pues movido por la Administración, el diálogo, no el vacío, pero se ha entendido lo que Yago quería decir. Bueno, en fin, yo voy a escucharos a vosotros antes de decir nada. Porque... Yo me voy a mojar. Esto a mí me parece el principio de acción-reacción. La OTAN, Estados Unidos te deja claro que la OTAN ya no se va a ocupar de tu seguridad y ahora hay que buscar una excusa para poder invertir en defensa sin que sean los Estados Unidos lo que te han obligado a invertir en defensa, crear ese ejército europeo. Es decir, yo creo que estas son declaraciones de, oye, nos tenemos que defender, los Estados Unidos no nos van a defender, no creo que haya ningún interés en entrar en guerra contra Rusia, sino en tener la excusa suficiente para que ese aumento de presupuesto, para que ese aumento de capacidades de defensa no venga motivados por la presión de los Estados Unidos, por la presión de la OTAN, sino que parezca que son ellos los que han tenido la idea de que necesitamos realmente aumentar nuestras capacidades de defensa, nuestros escudos. Y yo creo que no es más que eso y que se desinflará. Como estrategia no parece muy inteligente, quiere decir, al final la cosa consiste en decirle a un país que lleno de armas nucleares, dice, que voy a por ti, dentro de 5 años voy a por ti. Pues sí, ya verás como sí. Yo creo que es una actitud pues de defensa de unas señoras que al fin y al cabo se ven perdidas en sus propios países en relación con el crecimiento de una Europa totalmente diferente al progresismo que ellas hasta ahora han defendido. No tiene nada que ver. La señora Meloni es otra cosa. Claro, ahora de repente una Europa que no tiene defensa propia, que no tiene ejército, que no tiene prácticamente ni energía, porque sigue dependiendo del gas ruso, y no nos olvidemos, etcétera, que ahora quiera sacar músculo y quiera amenazar a Rusia en la guerra de Ucrania, mire usted, deje ya la guerra de Ucrania, por favor. Deje ya de echar astillas para provocar más fuego, porque vamos a terminar, oye, podemos terminar mal. Como tú bien has dicho, eso es un arsenal nuclear, ¡pum!, que ríete tú. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Tenemos las bombas atómicas de Inglaterra y de Francia? ¿Y con eso vamos a defendernos? Bueno, con eso sería suficiente también, o sea, también te digo, o sea, quiero decir, yo soy incapaz de descifrar lo que está en la cabeza de las dos personas que han hecho el discurso, sinceramente, porque el discurso tanto de von der Leyen como de Kaja Kallas para mí es indescifrable. No sé qué es lo que quieren decir cuando dicen que hay que hacer la guerra a Rusia, pero mire usted, como estamos diciendo, va a echar usted más leña al fuego. Por cierto, si hubiese una guerra convencional con Rusia, dudo que Rusia ganase. También, aunque digas tú que Europa no tiene el ejército, el ejército británico, el ejército francés... Nadie ha hablado de guerra convencional. Sí. Bueno, es que si hay una guerra nuclear con Rusia, o sea, el planeta Tierra desaparece. O sea, con las ojivas nucleares que tienen Francia y Reino Unido... Vale. Que se llama Una casa llena de dinamita, que tenéis que ver, ¿eh? Pues lo veremos. Me suena... Tienes que verla, que está en... Bueno, esto no es hacer publicidad, es pedagogía, creo que está en Netflix. Una casa llena de dinamita, está muy bien. Y luego, por último, decir que sobre la posición de la guerra con Ucrania y el realme a nivel europeo, pues no hay diferentes discursos en función de la cercanía que tengas con Rusia. Claro, no es lo mismo los países como Polonia, Dinamarca o los nórdicos, Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera, que el discurso que podemos tener en España e Italia, que nos pilla un poco más lejos. Entonces esos países también están presionando, parece, oye, que estamos aquí muy cerquita y que los próximos podemos ser nosotros. Conociendo a Putin, cualquier cosa puede pasar. Yo espero que no pase de ahí, que se logre la paz pronto en Ucrania, porque además es que es una guerra que está ya absolutamente... los dos bandos es un empate. Lo único que puede haber es una negociación y todos sabemos por dónde puede ir la negociación, que al final Ucrania tenga que ceder partes del Donbass y poco más. Y es que eso es a lo que está abocado esta guerra, porque Rusia es incapaz de ganar la guerra en el campo de batalla, la guerra convencional no lo ha conseguido, y Ucrania es incapaz de ganar la guerra también porque no tiene capacidad para ello, y entonces podemos estar así 10 años más, pero entre medias hay un pueblo como es el ucraniano que está sufriendo bastante. Ha sacado Julio Ariza en Telegram, por cierto, las cifras de demografía ucraniana. Es terrorífico. Sí, claro. Que ha sido esta guerra. Se han quedado sin generación joven. Sí. Totalmente. Pero por cierto, ya que hablamos de estos temas, una cosa que un día tenemos que traer a colación es revisar los contratos que se están haciendo con Huawei, China,
actualmente en España y particularmente en defensa. En defensa. Eso es preocupante. Bueno, y eso es otra de las causas también de por qué el resto de los socios europeos marginan a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez Está es el entregado caballo a de Troya China, de claro. China en Sí, ahí se la Unión aparta, y Europea. ahí es muy oscuro todo, es muy oscuro todo. Vamos a ver, a mí sinceramente me parece bastante poco verosímil pensar que Ursula von der Leyen y toda la oligarquía siniestra esta de Bruselas, que ha estado haciendo miguitas con los chinos muchos años, igual que en Washington, Sí. ahora de repente diga, está bien, voy a ser obediente, voy a dejar de hacer miguitas. Y que Pedro Sánchez, valiente como es, diga, pues yo sigo. No me cuadra, ¿eh? No me cuadra. Parece que han dejado ahí un gancho, que va a ser España porque lo aguanta todo con tal de que le den dinero, para el fondo ese de los... Exactamente, el Fondo Soberano. En fin, Bueno, está no la cosa sé para mal, quién. mal. Fondo soberano en República Dominicana, ¿no? Ya ahora hablaremos. Es que las últimas triangulaciones, además, lo veremos en el caso Cabezón, siempre acaban en el mismo sitio, ¿eh? Sí, En la todos. República Dominicana. Debe ser por el sol. Debe ser por eso. ¿No? Oye, Es bueno, herencia de Trujillo, no sé qué cosas. tiene usted que mirar en Google Earth, es tan sencillo como esto. Es que es un ejercicio de libro de la teoría general de sistemas. La isla de la Española, que es como se llama. Entonces, la mitad Haití, la mitad la República Dominicana. Haití era la misma isla, llegaron los españoles. Bien. A partir del 18, creo recordar, vas a manos de Francia y una revolución de esclavos, se convierte Haití en lo que es y la República Dominicana sigue siendo lo que es hoy. Y tiene usted que verlo a vista de satélite. Porque toda la parte este, es decir, la República Dominicana es un vergel, Verde todo, y toda la parte oeste, más seco con... impresionante, ¿eh? Y una Cómo pobreza cómo el sistema cultural puede influir hasta en el sistema natural. Total. También es muy interesante, ver que eso lo hizo un día, el ejercicio este lo hizo un día Pedro Fernández Barbadillo, de poner por la noche Corea del Sur y Corea del Norte. Es alucinante. Impresionante. De luz, ¿no? De luz, Claro. de luz. Bueno, todo esto venía porque sí, para irnos a la, Bueno, para irnos a la Que en publicidad. resumen, que es poco creíble que unas señoras que no apuestan por la inversión en defensa al final vayan a declararle seriamente la guerra a alguien. A mí me cuesta creerlo. Pero a mí lo que me inquieta es que todo este juego crea una tensión. Exacto. Y además, es que es infantil, joder. Vamos a ver, en política tú por definición tienes siempre amenazas y enemigos. ¿Siempre? Siempre. Pero no les declaras la guerra todo el tiempo. Claro, es que para esto la diplomacia, Marco Rubio, por cierto, lo explicó muy bien, tanto en su conferencia como después en las preguntas del público. Es decir, China no es nuestro amigo, por tanto tenemos que hablar. Claro, es que la política es eso desde los tiempos, en fin, de Periclés, que decía Dalmacio Negro. Bueno, a ver, y mientras tanto, la última antigualla europea, que ya es una antigualla, lo del carbono, ese impuesto al dióxido de carbono que aquí tiene que pagar todo el mundo y que va íntegro, bueno, íntegro no, pero en buena parte a la Unión Europea. Los Estados Unidos lo han quitado. Carney, el de Canadá, ha anunciado que lo quita también. Aquí lo seguimos pagando. ¿A quién beneficia? ¿Por qué lo quita Estados Unidos? ¿Porque Trump está como un cencerro? No, porque significa que todo el mundo tiene que pagar y ese dinero no está en la economía real. Carney lo va a quitar por lo mismo, porque es mejor que la gente pueda mover ese dinero suyo, comprando, vendiendo, produciendo, ¿verdad? Que, bueno, aquí no. Vamos a verlo dentro de un instante después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Bien. 22:52, 21:52 en Canarias. Vámonos a la cosa del carbono, pero antes, para ir bien provistos, hay que pasar por Montes de Galicia. Absolutamente imprescindible. El restaurante de los Espasandín padre e hijo que se han cogido Galicia y se la han traído aquí, con los productos, los sabores, los aromas, los colores, que son preciosos, en un restaurante con una carta estupenda, donde tiene, pues eso, lo que es la cocina gallega de toda la vida, pero le han dado una vuelta, tanto a la elaboración como a la presentación, y está sencillamente fantástico. Además, está en una zona en la que usted puede llegar y aparcar sin que le persiga Almeida, está muy bien, es dentro de la M30, pero la zona anti-Almeida, la calle Azcona, y a disfrutar de verdad que vale la pena. No sé qué recomendarle. El tartar de atún rojo, por ejemplo, es una auténtica maravilla. Pero bueno, yo ahí lo dejo. En Montes de Galicia, vámonos con el carbono, que es menos nutritivo. Bueno, depende para quién, porque sacan un pastizal con este asunto.
La noticia es que Estados Unidos elimina ese impuesto que puso Obama en su día. Canadá lo va a quitar también, si no lo ha quitado ya. Y aquí seguimos pagando a tocateja. Acuérdese usted que la manifestación de los chalecos amarillos inicial en Francia fue por el impuesto que le habían puesto al diésel, precisamente por ese motivo. Claro, está arruinando a la gente de a pie. Bueno, Mónica Fuster nos cuenta el asunto y ahora lo debatimos. La derogación sobre el carbono que ha hecho Trump ha sido la primera pieza en caer del dominó de los impuestos medioambientales. The American auto industry and massively drove up prices for American consumers. Ha causado graves daños a la industria del automóvil y ha elevado el precio para los consumidores. Los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han acabado con mucha pobreza en el mundo. 10 años más tarde supondrá un ahorro de 1,3 billones de dólares en impuestos sobre el dióxido de carbono. El presidente americano ha tomado esta decisión tras considerar el carbono como un gas que no influye en el cambio climático. Una medida que permitirá al segundo país del mundo en emisiones de gases contaminantes convertirse en una potencia mundial en energía fósil. De esta forma, dará un espaldarazo a su competencia automovilística respecto a la industria china. Ahora se preguntarán, ¿cuánto estamos pagando en Europa por el dióxido de carbono? Los ingresos se han triplicado en la última década. Han pasado de 15.000 a 51.000 millones de euros, procedentes mayoritariamente del sector energético. Del total, España representa el 6% de las contribuciones, una recaudación entre 3.000 y 6.000 millones de euros en impuestos relacionados con el carbono. Puertos como el de Algeciras ha perdido miles de contenedores. Un tráfico que se ha desviado a la otra orilla del Mediterráneo en el puerto de Tánger. En 2024, Tangermed facturó 142 millones de toneladas, lo que se traduce en torno a 11 millones de contenedores, mientras que Algeciras apenas llegaba a la mitad. De hecho, Marruecos ha superado a otras dársenas españolas como la de Valencia. Los agricultores y ganaderos españoles también han tenido que cargar con estas políticas verdes. Pues yo soy hijo de agricultor y lo que pedimos por lo menos unos precios que sean justos. Del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, porque va a ser una competencia desleal muy fuerte hacia el sector agrícola. Estos políticos se den cuenta de que no solo los agricultores y ganaderos de Cataluña y todas las regiones de España estamos totalmente en contra por el bien de todos, por el bien de la sociedad también. Porque esto no tiene vuelta atrás. Unos impuestos que han aumentado los costes de producción, además de otras tensiones derivadas de acuerdos como el de Mercosur. La recaudación de impuestos al carbono, de impuestos climáticos, supone miles de millones, ahora le daré cifra exacta, en fin, para la Unión Europea fundamentalmente, pero Cataluña tiene de los más altos de Europa y se paga al gobierno catalán, se paga al Estado español, se paga por supuesto a la Unión Europea y al final se ha convertido en un sacacuartos. Totalmente, pero no solo el carbono, es que tenemos impuestos ya de las bebidas carbonatadas. Tenemos impuestos medioambientales, tenemos un montón de ellos y esto ya no hay quien lo resista. O sea, evidentemente creo que Estados Unidos hace muy bien. Además, lo bueno que tiene Trump es que dice verdades como puños sin ningún tipo de complejos, porque ha dicho las energías fósiles han salvado un montón de millones de vidas. Tiene toda la razón del mundo. Si no fuera por las energías fósiles, el mundo no habría podido avanzar como ha avanzado en el siglo XX y en el siglo XXI. O sea, es que esto es una tomadura de pelo total y absoluta y es una excusa perfecta para que los gobiernos hayan sacado los cuartos a los ciudadanos de una manera absolutamente denigrante para la sociedad. Y Europa está en eso, Europa ha estado jugando a este jueguecito y este jueguecito lo único que ha supuesto es que las sociedades europeas pierdan competitividad, que los gobiernos suban impuestos de una manera poco razonable y el ejemplo paradigmático es nuestro país. O sea, en nuestro país llevamos casi 100 subidas de impuestos a lo que decía, al diésel, a las bebidas carbonatadas, a no sé qué, a no sé cuántos, con 100.000 excusas. Y cuando dice este señor, el actual presidente del gobierno, dice los recortes y tal, el mayor recorte que puedes hacer a los ciudadanos es subirle los impuestos, sobre todo a las clases menos favorecidas. 51.000 millones de euros. 51.000 millones de euros recauda la Unión Europea con el impuesto este.
Yo creo que lo más importante que ha hecho Trump con este impuesto es hacer que la industria estadounidense gane competitividad inmediatamente. Es decir, no hay inversión tecnológica, no hay modernización tecnológica que haga que la industria gane tanta competitividad en un día, que es derogando este impuesto. Trump, independientemente de muchas de las cosas que dices que son ciertas, pero tiene cosas muy claras. Y cuando lees el libro de Vance en el que habla de cómo se ha empobrecido toda la sociedad, cómo se ha echado a perder una sociedad por culpa, en muchos casos, de la deslocalización de la industria, Trump ha decidido que la industria vuelva a los Estados Unidos. Y para que la industria vuelva a los Estados Unidos en el estado tecnológico actual, lo que necesitas es que sea competitiva. Y para que sea competitiva ha eliminado el impuesto al carbono. Estoy de acuerdo en que dice verdades como puños, pero dice verdades que le interesa decir ahora precisamente para hacer ganar competitividad a la industria y sobre todo para poner a la industria automovilística estadounidense frente a la industria automovilística china, que está centrada ahora mismo en el negocio del coche eléctrico. Si tú no consigues poner un producto más barato, que es el coche de combustibles, el coche de gasolina, el coche diésel, frente al producto que viene de China, no vas a conseguir debilitar la industria china y el poder que China económico está adquiriendo. Por lo tanto, por supuesto, es una medida medioambiental, pero desde mi punto de vista no va tanto por el lado medioambiental, que está bien, porque recordemos que el mayor contaminante, el mayor emisor de dióxido de carbono es China, no son los Estados Unidos, sino lo que está haciendo es impulsar de nuevo la industria estadounidense y permitir la relocalización en Estados Unidos de industria productiva. Efectivamente, esa es la clave. Lo que no quiere es que por temas medioambientales la industria norteamericana pierda competitividad. Es así, pero porque toca medioambientales, que si hubiera sido otro, hubiera quitado otro. Al margen del impuesto directos, o indirectos sobre la emisión de determinadas industrias, concretamente eléctrica, es que es en algunos países de Europa. Lo más grave del asunto, en mi opinión, es lo que es un impuesto también, pero que funciona de forma diferente, que es los ETS. ¿Sabéis lo que son los ETS? Es decir, Emission Trading System. Son como bonos de emisión de carbono, concretamente en España son 70 euros por los cada derechos tonelada, de emisión. Sí, que es otro cachondeo. El comercio de derechos de emisión. Que distorsiona absolutamente el mercado, no ya el mercado, sino digamos la posibilidad de un mercado de limpieza de huella de carbono, porque claro, al final el que tiene pasta compra, y al que le compra derechos de emisión, compra ETS y emite el carbono que le da la gana. Y a muchos les conviene comprar ETS y emitir. En los Estados Unidos esto solamente existe en algunos estados de la costa oeste y en California. California, sí. El impuesto exactamente al que Trump ha hecho referencia ahora en la supresión, no sé cuál es, porque yo tenía pensado que solamente estaban en algunos estados, no en todo, no era un impuesto federal, pero en fin, oye, no sé. Sí, pero California tiene su propio sistema de impuestos. Cataluña que tiene su propio sistema también, el propio de sacar perras con la cuestión. Lo cual es muy interesante porque al final nos va dando pistas de en qué consiste, cuál es la nuez, digamos, de ese discurso de lo que Alex Lahain llama, con términos científicos, el acojonamiento climático extremo, pero cuál es la nuez real. O sea, al final esto es una gigantesca fábrica de dinero fundamentalmente para el sistema, para el poder, lo cual no quiere decir que no haya que vigilar la contaminación excesiva, evidentemente. Por supuesto. Ahora, la idea de que está haciendo mucho calor porque tú con tu diésel vas a repartir el pan con la furgoneta vieja, vamos, no sé si visteis a Figaredo el otro día cuando el derribo ese de la central de carbón en León, ¿no? Que le dijo un periodista que, claro, con 8 borrascas. Digo, claro, se vienen 8 borrascas porque María no ha ido con su furgoneta a repartir el pan el otro día contaminando, ¿no? Venga, sí, lo de Puente, que lo del AVE también tiene que ver con el cambio climático. Realmente... Y por cierto, contaminan más, hay que decirlo y hay que decirlo siempre, contaminan más los coches eléctricos que los coches de combustión ciclo de vida, actualmente. por supuesto. Oye, vamos a ver. Sánchez dijo seriamente que el asunto del mal estado de la infraestructura ferroviaria
es por culpa Del de la cambio climático. emergencia climática. De la emergencia Sí, 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 climática. sí. De la emergencia climática que tiene él en Pero la bueno, cabeza. que medidas, en el fondo, medidas como las de Trump las toman los alemanes cuando deciden que van a seguir produciendo energía eléctrica en sus centrales térmicas. 27, ¿no? ¿No? Creo que Entonces, son 27 las que han... Trump lo dice y hace un anuncio y le dice al mundo entero: esto de la política de comercio del carbono se ha terminado, esto de lastrar a mis empresas porque supuestamente emiten CO2 se ha terminado, esto de terminar con el coche de diésel o con el coche de gasolina se ha terminado. Pero es que recordemos que tenemos una normativa europea que se salta a Alemania en el momento en que sus industrias pierden competitividad por un precio de la energía eléctrica excesivamente alto y sigue produciendo con centrales térmicas, y se lo salta Francia cuando, a pesar de toda la ola en contra de las nucleares, dice: bueno, todo lo que quieras, pero aquí para poner centro de datos yo pongo las nucleares encima de la mesa como garantía de suministro de electricidad a todos los centros de datos. Y el otro día hablábamos, y en un debate que teníamos en la Asamblea de Madrid, les decía: si ustedes, todos los de la economía digital, si ustedes supieran la cantidad de agua y la cantidad de combustible que se necesita para tener asegurado el suministro de energía eléctrica a los centros de datos que proporcionan la capacidad de digitalizar la economía, no serían ustedes tan verdes. Es decir, aquí la realidad es que luego nos hacemos trampas a solitario en Europa, pero no somos capaces de adoptar una postura clara en España para defender nuestra industria, porque, insisto, Francia la defiende, Alemania la defiende y estoy segura que Italia también la defiende. Pero aquí en España, al final, somos los más papistas que el Papa, y ante una posible multa por parte de la Unión Europea, pues destrozamos nuestra industria, destrozamos, como tú muy bien has dicho, nuestra capacidad de generación de energía, y tenemos abandonado el campo. Es decir, al final somos los peores, porque cuando toca el momento de defender... No creas que Francia también déjala que vaya, ¿eh? Francia, sí, déjala que vaya. pero sigue produciendo con sus nucleares, Claro, mientras aquí las estamos cerrando. Y tiene una energía barata y tiene una energía que saben que tiene garantía de suministro, cosa que nosotros nos hemos echado en manos de las renovables, y no por culpa de las renovables, sino por culpa de un gobierno que no es capaz de dotar de estabilidad suficiente a la red, habiendo elegido las renovables por un supuesto fanatismo climático, y tenemos a nuestra industria totalmente abandonada. Perdemos competitividad cada día que crece, que sube un céntimo el precio de la luz, además, cada día que sube un céntimo el precio del gas. Esta es la realidad. Y además centrales nucleares allá al lado que si contamina. No, que si pasa algo Pero nos lo vamos a comer igual. Estamos comprando energía nuclear a Francia y nosotros desmantelando las nucleares. O sea, que lo que da estabilidad al sistema son las nucleares. Es como no a las bombas nucleares cuando tienes 2 o 3 bases americanas llenas de... Claro, es que, o sea, al final yo creo que lo que se trata es de que los gobiernos cojan las riendas y apuesten por recuperar esa soberanía industrial que hemos perdido, esa soberanía energética, y veíamos en el campo, y esa soberanía alimentaria, porque es que ahora mismo en España hemos abandonado todo, se ha destrozado todo, incluso ya llegamos al ferrocarril, a las presas, es que realmente las carreteras, es que estamos ya tocando fondo, pero de verdad. Entonces se necesitan medidas valientes, sean climáticas o sea de lo que sea, se necesitan medidas que además le digan a todo el mundo que apostamos por nuestra industria, que apostamos por nuestra capacidad productiva, por nuestra soberanía energética y por nuestra soberanía alimentaria. Y en ese sentido yo envidio los posicionamientos valientes de Trump. Y de Meloni, por ejemplo. Y esto es una cosa que de verdad que hay que empezar a dar revueltas, ¿eh? Vamos a ver, oiga, que estaban en Cáceres, donde la tierra de Antonio Alonso Timón, con el debate sobre las tierras raras. Y creo que recordar que era litio, concretamente. ¿Litio? Sí, litio. Sí. Y la propuesta de la progresividad municipal era hacer una gran estatua de Buda. Es alucinante. No es una broma. Era así, para atraer turismo. Te puedes imaginar, millones y millones de budistas del mundo yendo a Cáceres a ver una estatua de Buda. De verdad, ¿eh? O sea, que estamos para allá. Estamos en manos. Y mientras tanto, es verdad que tenemos en el Monte Tropic, que por cierto dicen que Sánchez se lo quiere entregar a Marruecos, en las Canarias, yacimientos enormes, petróleo también. La Rioja, seguramente la segunda mayor reserva de gas de Europa, que se dice pronto.
que nos daría para 70 años de autoabastecimiento y encima exportar. La cuestión del San de Santa María, contaba el otro día, no Soraya, el geólogo, la cantidad de oro que hay, que ahora es básico para la industria del móvil, por ejemplo. Bueno, es que objetivamente podríamos ser una potencia industrial también en materias primas. Pues sí, pero o sea, sí. y estamos aquí cogiéndole el gas a Mohamed. Aquí mismo en España, en Vicálvaro, tenemos una mina de sepiolita, a cielo abierto. Tenemos una mina de sepiolita. En esa explotación se han producido componentes necesarios para la industria azulejera que solo se producían en Mariúpol. Y que la fábrica en donde se producía fue destruida en los primeros bombardeos. Esa capacidad la teníamos en España. ¿Qué impulso creéis que ha tenido Tolsa, que es la propietaria de esa mina? Ninguno. Todo lo contrario, tienen que estar luchando contra todos los ecologistas porque resulta que cuando hicieron la obra de la M40 se creó el agua que viene de la M40 de desagüe, digamos, de toda la carretera del drenaje, pues ha ido a parar en el hueco de excavación de la mina. Y se ha creado una charca que ahora le llaman las lagunas de Ambroz y que la izquierda quiere proteger y les paraliza la explotación minera. O sea, ese es el nivel en el que estamos en España. Hay que dar la vuelta Cuando a las cosas, esa mina en pleno Vicálvaro, en el corazón de Madrid metropolitano, abastece de sepiolita el mercado internacional. Y lo único que se hace es ponerle palos en la rueda. Esa es la situación de la industria y de la minería española. ¿Qué capacidad de explotación minera tenemos en España? Sí. La que queramos y más. Y además el talento para sacar eso iba a hablar yo ahora. Si eso lo conjugas con el talento que tenemos en este país, estamos perdiendo unas oportunidades brutales. Porque la verdad es que en este país el sector privado funciona más que razonablemente bien. Y tú lo sabes, Jesús, o sea, tenemos grandes empresas, tenemos grandes profesionales. Si te fijas en el sector legal, yo siempre digo, los despachos españoles están haciendo un trabajo extraordinario. Hay muchísimos despachos que pueden hacer grandes operaciones en nuestro país y todos los años dan buenos números. Y me estoy refiriendo concretamente al sector legal, que yo lo conozco más. Pero si vamos al sector eléctrico, si vamos al sector gasista, si vamos al sector... O sea, el sector privado en nuestro país funciona razonablemente bien. Lo que no está funcionando bien es el sector público, porque tenemos unos gobiernos que en manos de descerebrados. De todas formas, Antonio, el sector público te refieres institucional. Sí. Porque los profesionales del sector público son buenos. Probablemente los mejores. Estoy hablando del sector público a nivel político. Los cuerpos de ingenieros públicos, bueno, y los cuerpos de caminos, industriales, técnicos, los grandes cuerpos de la administración, que por cierto se los quieren cargar ahora con unas oposiciones que diga que pongan el nombre y apellidos y que estoy bien y tal, y ya aprueban. Los grandes cuerpos de la administración española son buenísimos, con grandes profesionales. 3 noticias de la policía. Una, el gobierno ha dado plantón a la delegación del Parlamento Europeo que venía a interesarse por el Estado del Estado de Derecho. Ni Sánchez, ni Marlaska, ni Bolaños les han recibido. No vaya a ser que hagan preguntas. A propósito de preguntas, salta la noticia en las gaunas. Bueno, en la Moncloa más bien. La Moncloa vuelve a excluir esta es la que tenemos por... Sí, exactamente. De su viaje a la India a Radio Nacional de España. ¿Por qué? No porque sea pública, evidentemente, sino por Sandra Gallardo, que es una periodista valiente que pregunta lo normal. O sea, está Sánchez con Erdogan y le pregunta pues, por los derechos LGTB en Turquía, por ejemplo. Y a partir de ese día fue cruz y raya. Se fue a la China Sánchez y excluyó a Radio Nacional, y ahora en un nuevo viaje a la India... Uy, qué malos recuerdos, de verdad. En fin, en un nuevo viaje a la India también excluye a Radio Nacional. Y en tercer lugar, esta del exterior, pues me la ha pasado Yago Soler y me ha... Iba a decir que me ha hecho gracia. No, pero es la típica noticia que tiene que leer Marco Rubio, por ejemplo. A partir del 17 de febrero, o sea, ya, hasta el 20 de marzo, los partidos de la Premier League y de la AFL en el Reino Unido se suspenderán temporalmente durante el Ramadán,
para permitir que los jugadores musulmanes rompan su ayuno. El partido no se detendrá durante el juego, menos mal, sino que se utilizará la interrupción natural y apropiada, pues no sé, un fuera de juego, no sé qué, más cercana. Noticia de la BBC sobre el fútbol en Inglaterra. Esto no es un bulo, ¿no? Ni es, no, ni es una broma. No, noticia de la BBC. Pero no he entendido, decir, se suspende los partidos de fútbol no en el tiempo de juego, entonces no se suspende nada. Una interrupción, pues una expulsión, una falta, un tiro de lesión, pues se puede suspender ahí para que los otros pues puedan... ¿Y qué hacen en la suspensión? ¿Se ponen a rezar o...? A romper el ayuno, ¿no? Que es cuando... A romper el ayuno, comes. claro. ¿Son las horas a las que puedes comer? Ah, es que no había entendido muy bien, porque me estaba pareciendo como de Sí, no, como era una broma. De Emiratos Unidos de la Gran Bretaña. Ahí estamos. Y cualquier día la Camila con... Ay, Dios mío. Venga, publicidad. Que nos vamos con el caso Cabezón. Nuevo caso de corrupción en el Partido Socialista, cuya fundamental cualidad es que el tal Cabezón era uno del grupo intimísimo de Sánchez, de los muy mejores amigos. La han querido enchufar por todas partes. Y lo ha enchufado, de hecho. Bueno, pues es publi y enseguida lo vemos. ...23-19, 22-19 en Canarias... ...y vamos con el caso de corrupción del día... Todos los días tenemos uno que esta vez afecta a un caballero llamado Cabezón... ...y del que yo tengo que reconocer que no sabía nada. Yo ignoraba que existiera y vivía feliz. Pero al parecer era muy importante. Nos hemos enterado ahora al ver cómo han ido apareciendo las cosas como las que nos cuenta Marina Neira. Borja Cabezón, quédense con su nombre y con su cara. Es íntimo amigo del presidente del gobierno, siempre le ha encontrado un puesto de trabajo. Sin experiencia sanitaria, fue nombrado embajador para la pandemia del coronavirus. Pasó por altos cargos públicos y volvió al núcleo duro del PSOE para ser el encargado de Transparencia y Acción Democrática. Actualmente es adjunto a la Secretaría de Organización del partido, por decisión de Sánchez, tras la salida forzosa de Ábalos, luego la de Santos Cerdán y la de Paco Salazar, tras su ascenso fallido al ser denunciado por acoso sexual por sus compañeras de partido. Cabezón ha utilizado durante años un entramado de empresas falsas para no pagar impuestos. Se trata de un complicado laberinto fiscal en el que recurría a una agrupación europea de interés económico, es decir, una organización europea para colaborar con empresas de distintos países, y también a testaferros internacionales y españoles para ocultar su identidad y esquivar Hacienda. Por ejemplo, Borja Cabezón había desviado el 80% de los beneficios de su empresa española Divinal SL hacia Londres a través de una mercantil llamada Glen Grove Limit, ocultando su identidad y usando como pantalla a un humilde cartero de Costa Rica que hacía de testaferro. Esta nueva información contrasta con las palabras de Pedro Sánchez en 2015, cuando el presidente afirmó que echaría a cualquier miembro de su partido que pretendiese eludir el pago de impuestos. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Desde Ferraz cierran filas y defienden a Borja Cabezón. Fuentes socialistas han asegurado a sus medios afines que no tiene ninguna participación directa ni indirecta en sociedades extranjeras. Ahora el protegido de Pedro Sánchez podría enfrentarse a consecuencias inmediatas si la agencia tributaria decide abrir una inspección formal sobre sus cuentas en el extranjero. En este caso, Sánchez se quedaría solo, perdiendo a su último guardián en Ferraz. No es lo único que pasa hoy, porque resulta que esta tarde el Español ha empezado a publicar que tiene los WhatsApps de Ábalos, de Koldo, que yo ya me lío con tanta gente. Y en la primera entrega vamos directamente a la relación Sánchez-Begoña con la Organización Mundial de Turismo. Vamos a ver el titular, si os parece. Decía Koldo... Begoña y el presidente acaban de contestarle a Zurab, que Zurab es el señor Bochachetili, de la OMT, ¿no? Sánchez y su mujer montaron una trama de influencias entre la OMT, AIR, Europa y Dominicana. Es decir, que al final siempre acabamos en lo mismo.
Bueno, lo de Borja Cabezón parece ser que es una sociedad que tiene un nombre extranjero, Barnett Project o Proyectos 2010, y que mandaba los beneficios a Inglaterra. Así es. Efectivamente. La mitad, si no recuerdo mal. Ahora, la verdad es que este hombre como jefe de personal no tiene precio, ¿eh? Sí. El Sánchez, ¿eh? Pero fíjate tú que este está en la cadena de Ábalos, Cerdán, todos en la Secretaría de Organización. Sí, lo que pasa es que además lo conocía de mucho antes, además. Es de además, su grupo más... Sí, claro, aunque según he leído antes, concretamente en la elección de Sánchez estaba en el grupo de Madina. Y luego el de Susana Díaz. Y se pasó, sí. Y luego ya pasó a... Y luego se pasó. A caballo ganador. No sé, nos había puesto ahí para espiar. Nos había puesto ahí para espiar. Joder. Hay luego una cuestión ha estado permanentemente apoyado por Sánchez, presionando a Contado y Martínez Almeida, que nunca ha recibido tantas presiones como para nombrar a este hombre director de la Casa de América, por ejemplo. Bueno, en fin, cosas de este carácter, ¿no? Bueno, pues un protegido que ahora sale con una historia de estas. Ahora, la verdad es que todo esto con este hombre por ahora es periodístico, no hay ningún juez ni ningún procedimiento abierto contra él. Y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Perdona. No, yo creo que es más importante, efectivamente, bueno, este es un caso más. Lo que cabe preguntarse es si hay alguien en el Partido Socialista, si queda alguien en el Partido Socialista que no esté implicado en alguna de las tramas de corrupción que conocemos o que nos queden por conocer, ¿no? Yo creo que ya hemos perdido todos la cuenta. Pero me parece mucho más interesante la otra noticia, porque efectivamente cuando estuvimos estudiando las cosas en la Comisión de Investigación de Begoña Gómez, el tema de la Complutense de Begoña Gómez, ya sabéis que yo siempre he defendido que era simplemente una pequeña parte de una trama mucho mayor que había a nivel internacional y que lo que se pretendía era, tanto en Asia como en África como en América Latina, articular una forma de que a través de esa transformación social competitiva hicieran caja determinadas personas. Y aquí jugaba un papel muy importante esa Organización Mundial de Turismo. Acordaros que Leticia Laffer, que toda esta gente y todos estos personajes, incluido Hidalgo, salen en una foto en IFEMA, en una foto antes de la constitución, incluso de esa cátedra extraordinaria. Pero todos esos personajes ya estaban ahí juntos, ¿no? Por tanto, es muy interesante que ya efectivamente se vayan poniendo Leticia Apetén, todo el Hidalgo, todos los que formaban parte, digamos, de ese núcleo que ha irradiado corrupción en todos los sentidos. Acordaros del tema de la sede de la Organización Mundial del Turismo, el rescate de Europa, la cátedra extraordinaria. Todo eso gira en torno a Begoña y entonces yo creo que a medida que se van sabiendo más cosas vamos entendiendo más dónde está el origen y quién es el que al final dirige toda la trama, que yo ya os lo he dicho alguna vez, llega un momento que yo ya no sé si el uno es Pedro Sánchez o la número uno es Begoña Gómez o su padre. Eso me lo dijo a mí un importante empresario hace tiempo en una boda, lo que está diciendo Ana ahora mismo, dice, no, realmente la que lleva las riendas es ella, no él. Pero sí que yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana, de que la noticia importante, el otro es una otra bomba de racimo más, lo de Cabezón, que ya iremos viendo cómo evoluciona, presunción de inocencia siempre hasta que no se vea cuál es lo que ha pasado. Ahora que yo creo que cuando el Español ha publicado esto, pues sus fuentes tendrá y su investigación habrá hecho. Es un periódico perfectamente respetable, pero la noticia importante es lo que dice Ana, es una más. O sea, cada cosa que vamos conociendo va en la misma dirección de lo que ha comentado ahora Ana Cuartero. Es decir, aquí había desde la Moncloa un lobby que lo que intentaba era crear una red de intereses que favoreciese al matrimonio Sánchez-Gómez y eso cada vez lo estamos viendo con mayor nitidez. Previo a la Moncloa, porque Felicia Apetén, la del Instituto de Empresa, la que crea el Africa Center para Begoña Gómez, es previo a la llegada a la Moncloa. Que ya venían de antes, claro. Es decir, que todo lo del Peugeot también venía antes. O sea, todo lo del Peugeot ya venía antes. ¿Y quién está en el Peugeot y quién está en el Instituto de Empresa? Claro. ¿Y quién está? Pues es que al final Begoña Gómez es un personaje
que tiene mucha importancia en la extensión de todas las tramas. Y tiene mucha mochila vital, ¿eh? Que te había visto muchas cosas ya familiarmente. Y siguen sin entregarle al juez Peinado los viajes de Begoña Gómez y su asesora, ni el pasaporte a República Dominicana. Exactamente, porque la cosa viene de que le intervienen a Coldo unos pinchazos telefónicos donde dice que Begoña y el presidente ya han hablado con Zorab, que es el de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo. Los asuntos son reuniones en República Dominicana, temas de la Organización Mundial del Turismo y por supuesto, Air Europa. Y luego después de eso viene San Petersburgo. Es decir, es que de verdad Begoña Gómez, yo en esto me acuerdo siempre de una anécdota que contaban de Hillary Clinton, ¿no? que se encuentran en una gasolinera, van Hillary Clinton y Bill Clinton, y se encuentran en una gasolinera con uno que saluda a Hillary Clinton y él dice, menos mal que no te casaste con este, porque hubiera sido la mujer de un gasolinero. Le dice, no, menos mal que tú te casaste conmigo, porque si no ese señor sería presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues yo a Begoña cada vez la veo como un personaje más importante y más decisivo en toda esta trama. Hombre, por lo pronto su padre fue el que puso la pasta. Exacto. No es un detalle menor. No es que solo puso la pasta, sino políticamente, sino que luego les compró las casas, o sea, ahí hay una dependencia de todo tipo. ¿Qué tipo de casas? Casas que vendió Muface y no fueron a un fondo soberano. Bueno, y que todavía sigue muerto y sigue como titular de alguna propiedad de Muface, el señor Sabiniano. Lo que está claro es que vamos a ir sabiendo más cosas cuando vayan saliendo. Y quizá el ascenso de Pedro Sánchez y muchas de las cosas vienen por la información que manejaba Sabiniano acerca de las personas que visitaban sus saunas. No hay duda, efectivamente. Y que podía extorsionar, es decir, se pagan muchos favores, se pagan muchos silencios, de las ¿no? saunas. Y queda por saber una cosa que es muy importante, que también yo como atacó el otro día de Objective, pues cada vez lo leo más. Y dice en The Objective lo que publicó, que está haciendo unas publicaciones, por cierto, nuestra Teresa Gómez también está muy activa publicando cosas. Pues el tema del móvil, del pinchazo de los marroquíes al móvil de Sánchez. Las informaciones que han salido son brutales. En fin, ¿Cuándo, cómo y por qué? Nos quedan dos cosas muy importantes que comentar. Una, la ofensiva, ya veremos hasta qué punto conjunta, porque a mí no me ha quedado nada claro, PP-Vox contra la exhibición de burka en público, en espacios públicos. Hay una gran polémica. Dos, ojo a lo que está pasando en Francia, que la extrema izquierda está matando ya. Y no lo diría así si no fuera porque los asesinos son asesores de un parlamentario de la Francia insumisa. Esto es muy gordo, porque la violencia ya está escalando de una forma salvaje. En fin, todo eso vamos a hacerlo, si le parece, después de la publi. Hacemos ahora una pausa, que es la última de la noche, y a la vuelta acometemos ambas cosas. 22:35 en Canarias. Vamos a afrontar la última media hora con dos temas de la mayor importancia. Uno, usted sabe que lo del hijab en la escuela, en los lugares públicos en general, en la escuela en particular, es un tema muy importante. En toda Europa ha sido objeto de polémica. ¿Por qué? Porque el hijab no es una manifestación religiosa, como pueda serlo, por ejemplo, llevar una cruz. El hijab es una manifestación de pertenencia a una comunidad distinta. Eso, además, en el caso de una menor, en un colegio, tiene unas implicaciones importantes en una cuestión básica como es la de la igualdad. Y hablaremos con Elena Ramallo cualquier día de estos para profundizar sobre la cuestión. Hace unos días, nuestro amigo Jesús Albiol, en Burriana, proponía que se prohibiera. Y se le dio un follón importante. Bueno, pues ahora es el PP. Y Vox, dicen... En realidad fue Vox el primero que lo propuso y el PP en su día votó que no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué está pasando? Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Marina Neila y entramos en ello.
El Partido Popular y Vox unirán sus votos para prohibir el burka en espacios públicos. La próxima semana ambos partidos intentarán sacar adelante esta proposición de ley que tiene muchas posibilidades de prosperar, teniendo en cuenta que Junts tiene la misma postura en este asunto. La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ha sido la encargada de comunicar la noticia en plenas negociaciones para los gobiernos de Extremadura y Aragón. Vox ha presentado y ha planteado que se tome en consideración una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos, y el Partido Popular aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento. Esta decisión de los populares contrasta con su voto en contra en la Asamblea de Madrid el pasado septiembre para prohibir el velo islámico en espacios públicos, incluyendo escuelas, universidades y hospitales. Ahora la propuesta registrada por el partido de Santiago Abascal establece multas para las mujeres que lleven burka o niqab en la calle o en espacios públicos, que van desde los 600 euros y pueden llegar hasta los 30.000 euros en casos de reincidencia. Además, la propuesta contempla penas de hasta 4 años de cárcel para quienes obliguen por fuerza o mediante cualquier tipo de coacción a las mujeres a usar estos atuendos, especialmente si la mujer afectada es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad. No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Desde Vox proponen además prohibir el velo. Yo le emplearía el velo, desde luego. Le hemos pedido también el velo en las aulas, el velo en los colegios. En Francia ya sabe usted lo que pasa, ¿no?, con el velo. Que eso, uno puede ir con el velo por la calle, pero en cuanto entra en un espacio público, en este caso, como es un colegio, una universidad, un centro de tal, se lo tiene que quitar. Sentido común. Recordemos que si prospera esta iniciativa, podrá iniciarse su tramitación parlamentaria, aunque no se descarta que la mesa presidida por Francina Armengol prolongue el plazo de enmiendas para frenar su avance, como ya ocurrió con la ley antiocupas del Partido Popular, aprobada en el Senado y que el Gobierno mantiene paralizada. Usted ya sabe, lo hemos explicado muchas veces, que no es lo mismo el burka, blum, que el hijab, que el niqab, que el chador, son prendas diferentes, pero en todo caso expresan lo mismo, que es el estatuto objetivo de sumisión de la mujer dentro de la cultura islámica. Eso es un hecho objetivo que yo no prejuzgo. ¿Cómo veis la cosa, Ana? Exactamente cómo es. Efectivamente es que somos nosotros los que hemos propuesto esta proposición de ley para prohibir el uso, sobre todo por tema de seguridad, es decir, adicional efectivamente a esa prohibición del hijab en los espacios públicos, es que el burka además es un tema de seguridad, es decir, en España no se permite a nadie ir por la calle tapado. Esto es así. Entonces, lo interesante es el giro que da el Partido Popular, cuando, como muy bien habéis dicho, en el mes de septiembre Ayuso nos decía que era lo que le estábamos pidiendo, arrancarle la cabeza a las niñas, que lo dijo, o que si también iba a tener que prohibir los crucifijos, si prohibía ir con el hijab en la escuela, ¿no? Entonces, yo no sé si es que el Partido Popular se está dando cuenta que ya no es que Vox tenga razón, sino que esto es imprescindible para mantener una convivencia razonable en España. Porque recordemos que en Parla tenemos un colegio en el que ya son mayoría los que quieren que las niñas lleven el hijab. Fue en Parla. Y la respuesta de la Comunidad de Madrid es fue dejarlo en manos de los colegios. Claro, vete al director del centro a decirle que vaya a dialogar con los maromos de los hermanos mayores de las niñas. Exactamente, de los hermanos mayores y de los padres, que ya son mayoría muchas veces. Es decir, yo aplaudo que el Partido Popular por fin haya abierto los ojos y haya visto que nos enfrentamos a un problema de islamización, a un problema de pérdida de derechos, sobre todo de las mujeres, y que espero que esto sea síntoma de que abandonan ese discurso de que son tan españoles como Abascal, porque realmente ni son tan españoles como Abascal, ni vienen a integrarse en España, sino que vienen a imponer su cultura. Esta es una cuestión clave. Ya que estamos, a mí me parece que aquí a Vox le falta desarrollar un poco el discurso precisamente en esa cuestión. O sea, en Francia, la palabra separatismo no se usa para los vascos o los catalanes, porque ahí no hay. Se usa para las comunidades islámicas que a partir de un cierto número forman comunidades propias que se apartan, se separan de la comunidad política. Entonces, el llevar el velo, el pañuelo, no es un signo de piedad
No, es un signo de afirmación político. identitaria frente a la ley común. Eso es lo que no puedes tolerar. Exactamente, claro. Pues ese es el tema. Así que bueno, yo espero que efectivamente esta ley salga adelante y que podamos quitarnos de cuanto antes a Pedro Sánchez de encima para poder luchar de forma eficaz contra ese islamismo que, insisto, no viene a integrarse, viene a sustituirnos creando células en las que se hacen fuertes, ya tenemos no-go zones también en Madrid, en las que imponer la Sharia como ley y, por supuesto, en las que cada vez más los españoles nos veremos extranjeros en nuestra propia tierra y sometidos nuestras mujeres a unas leyes que desde luego no respetan ni sus derechos ni su dignidad. Jesús, Antonio. No, yo estoy de acuerdo en cuanto a lo que has dicho de que representa una cultura de sumisión de la mujer, que es una cosa inapropiada totalmente al orden público español, ¿no? Pero bueno, en este caso la verdad es que es más por seguridad, porque no lo mismo el hijab que el... No, ciertamente. Porque esto lo que hace es ocultar el rostro, en definitiva es la visibilidad del rostro en el espacio público, lo que se trata de garantizar, ¿no? Y ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió la posibilidad de la prohibición por razones de seguridad y nada más y nada menos que son, que yo recuerde, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, por ejemplo, también, es decir, la inmensa mayoría de los países europeos donde está prohibido, ¿no? Y en España hubo prohibición específica en el Tribunal Supremo en 2 ocasiones, en fin, en algunos colegios, etcétera, y los recursos que en alguna ocasión se interpusieron no prosperaron contra esa prohibición, fundamentalmente por razones de orden público y de seguridad, creo. Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, pero a mí yo me centro más en el tema de los derechos de las mujeres que la seguridad, que también, por supuesto, las personas tienen que ir identificadas de manera razonable en los lugares públicos, pero detrás de un hijab y de niqab o de todo esto que sea que lleva una mujer, ahí hay algo más detrás. Hay una sumisión, hay una posición en una cultura, una posición de la mujer en una cultura que no es igual a la del hombre, y yo creo que si la izquierda es tiene tantas reclamaciones y es tan reivindicativa con los derechos de las mujeres y con la igualdad, yo creo que no tendrá ningún problema en decir que esto es de sentido común, que las mujeres sean iguales a los hombres. Y como que... bien sabes, porque a la izquierda en realidad no le importan, quizá algún día le importaron, yo no lo discutiré, los derechos de las mujeres, de igualdad, etcétera, sino que fundamentalmente le importan aquellos elementos que generan antagonismo dentro de una sociedad para utilizarlos en su beneficio. La suerte de esas chicas le importa un bledo. Lo que necesita la izquierda es la exhibición de la ruptura. Y por eso sale en defensa de cosas que normalmente a cualquier viejo comunista de los años 70 le habría parecido inconcebible por completo. Cabalgan de nuevo en las contradicciones, cabalgan de nuevo en las contradicciones, por lo tanto. Me parece de sentido común y, como dice Jesús, en muchos países esto ya está en vigor y en España parece razonable que, por una cuestión de orden público y que la preservación de determinados derechos constitucionales que tiene la mujer, pues se puede hacer. Y además teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una nueva invasión migratoria. Es decir, si hasta ahora somos los que más inmigrantes hemos recibido entre el año 2019 y el año 2025 en toda Europa, estamos a las puertas de una nueva oleada que venga tras esa regularización masiva que parece que ya va por 700.000 inmigrantes. ¿Cuántos más van a saltar la valla de Melilla o de Ceuta? De esta absoluta locura hablaremos a ver si podemos... Bueno, entonces eso es una locura, pero importante. Es un tema muy importante. Entonces, terrorífico. ¿Cuántos más islamistas tenemos que tener en España hasta que decidamos poner pie en pared y decir que en España se respetan nuestras tradiciones? Porque desde luego lo que está claro es que Sánchez está decidido a llamar al mundo entero a venir a España, a pagarles la sanidad, a darles cursos de formación para el empleo, a darles la casa que no tienen nuestros jóvenes y sobre todo a privar de libertad que hasta hoy tenemos las mujeres. Y a que le voten a él. Para que le voten a él, por supuesto, para que le voten a él. Pero yo creo que es hora, de verdad, de ser muy firmes en la defensa de nuestra forma de vida ante cualquier tipo de invasión, como la invasión migratoria que se está produciendo. La clave de la cuestión, porque que es el telón de fondo, va a ser, el problema no es la niña concreta con el pañuelico, o sea, no es ese el problema, porque musulmanes
conocemos todos, amigos musulmanes tenemos todos. El problema no es individual, es colectivo y es de nuestra sociedad. Es decir, de haberla transformado en una sociedad irreconocible. Y esto es un problema objetivo y está ocurriendo en muchos lugares donde ya las sociedades están rotas, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en Francia, de forma muy particular, lo cual, por cierto, nos lleva al principio del programa y a lo que explicaba Marco Rubio acerca de la inmigración masiva como un instrumento que al final ha disuelto por completo la conciencia de quién eres, de tu propia civilización. En el caso de la sociedad francesa, seguramente la situación ya es irrecuperable. Y es terrible lo que está pasando, aquí lo venimos contando hace tiempo. Es decir, ahora Francia son 3 países distintos. Tienes el país de la gente de a pie, que es el país que va a votar, que está votando ya masivamente a Marine Le Pen y a otras fórmulas de derecha como Reconquête, de Villiers, etc. Tienes el país, digamos, oficial de los pensionistas, los funcionarios, que es el mundo Macron, y luego tienes el país antipaís, que es el que ha conformado la extrema izquierda, movida ahora con Antifa, sobre la base de unas generaciones de inmigrantes, primera, segunda y tercera, que no se integran ni tienen por qué y los están utilizando, y ellos bien a gusto, por cierto, como punta de lanza revolucionaria. Es un país roto. Y en ese contexto de un país roto, estos días atrás había un acontecimiento terrorífico, que fue el asesinato de un joven llamado Quentin, vamos a llamarle Quintín, porque es el nombre en español, ese que están viendo ustedes ahí, salvajemente apaleado. Este chico formaba parte del dispositivo de seguridad, que es voluntario de seguridad, de un grupo que se llama Némesis, que es, por así decir, un grupo feminista nacional y de derechas para entendernos. Y era un acto como hay tantos. Y entonces aparece una banda de Antifa, organización, como usted sabe, prohibida en Estados Unidos por terrorista. Bueno, y empezaron a pegarle hasta matarlo. Salió vivo, pero muy mal del linchamiento. Finalmente fallecería unas pocas horas después. Esto en la prensa española se presentó con la mala baba habitual de la prensa española, como este titular del Español: la muerte de un activista de extrema derecha a manos de los Antifa en un acto por Palestina dispara la tensión en Francia. Joder, que han asesinado a un tío. Es que parecían los titulares de la prensa hazañista con la muerte de Calvo Sotelo. ¿Sabe usted? Claro. La de un activista de extrema derecha. Coño, en fin, bueno, las cosas de la prensa española. A partir de aquí han comenzado las manifestaciones en protesta, lógicamente, por este asesinato, como esta que está viendo usted aquí. El asesinato fue en Lyon, no lo he dicho. Ha habido manifestaciones en muchos lugares, en Grenoble, en Lyon, en Lille, en París, etcétera, ¿no? Se ha guardado un minuto de silencio en diferentes lugares, pero ciertamente, claro que hay una atmósfera muy tensa, nos ha fastidiado. Estas imágenes, además creo que podemos escucharlas, ¿verdad? Porque corresponden al minuto de silencio. Vamos a escucharlo. En muchos lugares estas manifestaciones fueron atacadas por activistas de extrema izquierda. En el caso concreto de Lille, que es una ciudad con unos problemas terroríficos en este orden, hubo ataques de extrema izquierda que creo que podemos ver con pirotecnia, ¿vale? Que son las siguientes imágenes. Estos ataques con pirotecnia se han... formalmente. Bueno, este es la identificación. Sí, pues, vale, perdón. Esto es muy importante. Este es lo que te decía antes, la identificación de los asesinos. Joder, son 3 asesores parlamentarios de Rafael Arnaud, que es un diputado de la Francia Sumisa. O sea, no estamos hablando, que sería terrorífico, en fin, de 3 macarras de los bucaneros, ya me entiende usted. Son 3 asesores parlamentarios. O sea, que es que la izquierda francesa tiene a sus matones metidos en las instituciones. Esto es tremebundo. En fin, lo siguiente que tenemos es esto es las imágenes de Lille, a las que antes me refería. Los ataques con pirotecnia y tubos ya se han convertido, para lanzarlos por ahí, ya se han convertido en un clásico de la guerrilla urbana. En los diferentes concentraciones que ha habido en recuerdo de Quintín, ha aparecido gente, la verdad es que es muy tremendo, En fin,
Ya ve usted, en fin. Ha aparecido gente como, por ejemplo, vamos a ver, Yaniv Le Gallou. Yaniv Le Gallou es un clásico del Club de l'Horloge. Hace muchísimo tiempo, ahora es uno de los principales animadores, lo veremos enseguida, del Instituto Iliada, aquí está. ¿Qué es lo que dice Yaniv Le Gallou? Pues que es verdad que objetivamente la izquierda está perdiendo el monopolio de todo, también del mundo universitario, del mundo juvenil, del mundo cultural, y está reaccionando violentamente. Yo, aunque esté mal hacerlo, le remito a mi artículo sobre la primitivización de la izquierda en la Gaceta hace unos meses. O sea, la izquierda está perdiendo la hegemonía, su reacción está siendo absolutamente primitiva y por tanto violenta, y se está convirtiendo en un problema en todas partes. Además de Yaniv Le Gallou, importantísimo personaje por otra parte, que Éric Zemmour, el líder de Reconquista, publicaba en sus redes sociales el cartel de homenaje a Quintín. Creo que podemos verlo ahí, justicia para Quintín. ¿Y sabe usted qué es lo más asombroso? Que la reacción del jefe de filas de la ultraizquierda, de Mélenchon, ha sido decir que en realidad los agredidos son ellos. Tal cual. Que hombre, ¿qué es esto? Que no, que han manipulado las imágenes. ¿Podemos ver a Mélenchon desatado un ratito? C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. Somos nosotros los agredidos, reunión tras reunión, porque va gente y grita. Bueno, vamos a ver, que tú des un mitin y vaya gente a gritarte forma parte, digamos, de lo normal en la política. Que te asesinen, no. Claro, en fin. Bueno, también Éric Zemmour ha hecho unas declaraciones en uno de los, creo recordar, me parece que fue en la manifestación de París, creo recordar, lo podríamos ver. En fin, esto es es tremebundo. Es tremebundo porque la derecha, y no solo Marine Le Pen, la derecha en general, está acusando al gobierno Macron de mantener vivos a los Black Bloc, a los Antifa, a la Joven Guardia, que es como se llama, tiene un nombre, el grupo de la milicia violenta de la ultraizquierda, porque le viene bien, claro, son la masa de maniobra de los señoritos de Rothschild. Es que es así. En fin. Bueno, y aquí en la prensa española no contaba gran cosa de esto, ¿eh? Desde luego que no, porque todos sabemos quién maneja la prensa española, pero realmente lo que está claro es que la extrema izquierda solo trae violencia, solo trae desgracias y solo, como tú muy bien dices, solo nos está demostrando que vive un proceso de descomposición en el que reaccionan violentamente, ¿no? Ya han abandonado, porque hay que recordar que lo que protestaba este chico es precisamente, o lo que intentaban era defender los derechos de las mujeres, unos derechos que se supone que han hecho avanzar a la izquierda, ¿no? Que defendían la igualdad de las mujeres, y ahora, sin embargo, un chico es asesinado a patadas. Asesinado a patadas, es que es terrorífico, por la extrema izquierda, por defender ante una cultura de la islamización que está, insistimos, está haciéndose desvanecer nuestras raíces y está poniendo a las mujeres en peligro que no habían sufrido dentro de Europa. Es asesinado a patadas en Francia y no está el gobierno francés en pleno tomando medidas para terminar con este tipo de situaciones, que yo creo que es lo realmente grave, no lo que diga Mélenchon, sino qué es lo que está haciendo el gobierno de Macron para que esto no siga pasando, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Unas pocas horas después en París la policía tenía que abatir tal cual, abatir como si fuera una pieza de caza a un islamista que iba con un cuchillo a clavarse, claro. Al final le pegaron un tiro, ¿no? Hombre, yo creo que la izquierda ya desde hace algún tiempo, en Estados Unidos se ha puesto de manifiesto con el caso Kik y alguno más, ¿no? Sí. Paso a una estrategia de violencia, ¿no? Y eso es un... Ahora, hay que recordar que en Francia tiene tradición, es decir, la pelea callejera y el dominio de la calle por parte de la izquierda en Francia, bueno, viene de la posintelectualidad, digamos, de después de la Guerra Mundial, ¿no? Desde el mayo del 68 en adelante, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por tanto, antes más que antifas se llamaban maoístas. Yo me acuerdo, en aquella época eran los maoístas. ¿No te acuerdas, José Javier? Es que eres muy mayor, tú eres mucho más mayor que yo. No me acuerdo yo, no me acuerdo para nada. De Mao me acuerdo solo del cuello. De los de mayo del 68 decía Adriano Riguel, yo creo que con bastante razón, que en el fondo eran todos niños bien contra niños bien. Los de mayo, la revolución de mayo del 68... Hay un libro, hay un artículo maravilloso de Pier Paolo Pasolini
que decía, vi las imágenes ayer, dice, lo siento queridos, yo estoy con los policías. Los policías en el pueblo, vosotros no. Y estaba, exactamente, sí, esa idea. Pero esto no. Esto no es mayo del 68. Lo que está sucediendo con la extrema izquierda francesa no es algo que nosotros desconozcamos en España. Lo que sucede con los asesores parlamentarios matando a un chico tampoco nos es desconocido. Nosotros tenemos aquí parlamentarios y asesores de parlamentarios que tienen sobre sus espaldas 853 muertos. Y Errejón haberle pegado una patada a un señor por la calle. Y eso no eran revueltas callejeras. Puede ser por FAS o puede ser por nefas, pero la extrema izquierda tiene estos comportamientos y tiene en España hemos visto, en España no ha habido muertos en la época gloriosa de Podemos porque Dios no ha querido. Pero podía haber, habéis visto las palizas que les pegaban en Zaragoza, bueno, en Zaragoza, efectivamente, claro, algunos, sí, sí. Y a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. En este pueblo de Navarra, en el bar este que encerraron a la Guardia Civil, a los guardias civiles, o sea que nosotros aquí esto lo sabemos perfectamente. Estos chicos franceses son aprendices de los etarras que hemos padecido nosotros en España durante mucho tiempo. Pero, o sea que no lo podemos al margen llevar del terrorismo organizado con pistolas y tal, acuérdate la Cale Borroca. La Cale Borroca es un fenómeno callejero. O los independentistas, en Barcelona lo que hemos los vivido. Independentistas catalanes, ¿cómo se llamaban? CDR, los Comandos de Defensa de la República. Los CDR perfectamente alentados por todo tipo de fuerzas separatistas. Pero no solo eso, en el mitin que hicimos en Vallecas, en la campaña electoral de las elecciones del año 2021, yo entré escoltada por la policía, por dos antidisturbios poniendo los escudos. Y a mí me cayó, gracias a Dios, en un pie y no en la cabeza, una lata de Coca-Cola llena. Y acordaros aquel palo que sacó en las imágenes Santiago Abascal, que nos lo habían tirado. Alentado por Pablo Iglesias. Alentado por Pablo Iglesias, y éramos nosotros los que habíamos ido a provocar. Es decir, igual que está Melenchón diciendo, oye, somos nosotros los agredidos, es que éramos nosotros los que habíamos ido a Vallecas a provocar, porque aquello era suyo. Y al día siguiente, los muy sinvergüenzas mandaron a mujeres a fregar con lejía el suelo donde habíamos estado. Y yo decía, pero qué tíos, si encima mandan, y ellas tontas, porque son tontas además, van con los cubos y las fregonas a fregar con lejía, porque ayer estaban aquí los Soy una activista revolucionaria y el señorita me manda a fregar. Exactamente, leche, exactamente. Joder, pero insisto, si el bote de Coca-Cola que me cayó a mí en los pies le cae a una persona mayor en la cabeza, lo mata. Lo mata. Señores, lo mata. El diálogo de Rocío de Mer también, cuando le cayó sobre la cuestión de la izquierda, aprovechamos para recordar un libro de Jesús Trillo, La ideología invisible, en Libros Libres, que, mire, nunca está de más tener. Esto es que hay que tener de fondo para entender estas cosas. Don Antonio Nosotimón, don Jesús Trillo, muchas gracias. Ana Cuartero, gracias mil. Se quedan con Pedro Pablo Parrado. Goles, además aquí hay mucho futbolero en la mesa hoy. Goles perderos, el clásico. Goles con Parrado de Radio Libertad. Hasta ahora.